¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a esta hermosa comunidad llamada Despejando Enigmas. No sé si se me escucha, ¿se me ve bien? ¿Se me escucha? A ver, un momento, chicos, vamos a ver si estamos en directo. ¿Alguien me puede confirmar si estamos en directo? Hoy tenemos una invitada especial que muchos de vosotros la conoceréis, otras personas no. A ver, ¿alguien me puede confirmar si se escucha bien, por favor? A ver. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Bien, hoy vamos a hablar sobre la psicología tejetiana y nuestra amistad con nuestra amiga Gosha. Gosha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Estoy estás? aquí. Gracias, Robert. Hola a la comunidad. Estoy viendo ahora si todo se ve bien. Un momento, voy a verificar que se oye. ¿Se te oye bien? Sí, se oye. Bueno, estamos aquí siguiendo nuestro rumbo. Muchas gracias por tenerme en este canal, que yo, por cierto, voy a descargar este video y voy a también ponerlo en mi canal para que todas las comunidades puedan verlo. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, siguiendo con el trabajo de siempre y esperando bueno, que las reales se pongan en contacto con nosotros. Básicamente es eso. Yo no espero nada, pero esto ya es que sí, somos diferentes. Hay que recordar también que a veces cuando yo digo una cosa o Robert dice una cosa, también no tomarlo como un paquete, ¿no? Que aquí estamos en el mismo bando con Robert y nos apoyamos mutuamente, pero también a veces tenemos nuestros propios pensamientos, como por ejemplo lo de Robert que dice que estás esperando. No, Yo a ver, no, no, esperando no. no. O sea, que ya sabemos que vienen y se van, que vienen y se van. En este momento, según mi entender, no hay nadie. No hay nadie al volante, no hay nadie. ¿Eh? Hay alguien que se esconde detrás, ya lo hemos dicho, detrás de una voz y de un avatar, que era el mismo que utilizaba una persona que sí que era real, que era Mari, que era Mari. Pero que para mí, la persona que hay ahora es otra persona. Y entonces yo lo que estoy diciendo es, esperando a que lleguen las reales, si es que llegan, y nos aclaren un poco esta situación, de cómo han podido entrar. ¿Sabes lo que tengo que decir, Gosha? Sí, sí. Aunque puede nunca pasar y también estoy preparada para esto. Hay que seguir adelante en modo Ronin, como lo tenía Svaruderra hace tiempo. Y sí, adaptarnos siempre a nuevos rumbos. Esto siempre fue así. Ahora vamos a entrar, de hecho, en Pero un momento, otras Gosha. cosas. Hombre, Juliana, muchas gracias. Sale por aquí una seguidora. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a ti y a toda la gente. Me imagino que estás en España. Gracias. Gosha, pero antes que nada, porque me ha Sí. llegado mucha gente nueva del Ah, canal de sí. Nacho de Verdad Oculta. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Quién eres? Y todo esto para esta gente nueva. Porque al final no van a ver igual todo el vídeo. ¿Dónde te pueden encontrar? Es verdad. Bien. ¿Quién soy? Primero, soy la compañera de Robert, con quien hemos estado en contacto directo con la raza taigeteana en la órbita de la Tierra por los últimos 7 años. Y todas nuestras conversaciones, charlas, la información de ellos que hemos compartido se puede compartir en la página svaru.org, ¿ok? Los dos tenemos nuestros propios canales. Yo, Agencia Cósmica, ahí podéis encontrarme en español. Y si habláis inglés, Cosmic Agency. Y también empecé con el nuevo canal donde estoy como tratando de introducir todos estos temas desde el inicio y se llama el canal Space Academy Sector Tierra. ¿Ok? Aquí hoy en este video ya no vamos a hablar del tema, vamos a hablar del tema, me refiero, nuestros seguidores saben a qué me refiero. Vamos más que nada a hablar un poco de nuestra amistad con ellas, lo que hemos observado y vivido estos años con ellas, cómo son ellas, cómo
cómo se explican algunas cosas, un poco de su psicología, de lo que hemos observado, ¿ok? También decir que lo que vamos a decir, aunque el título es Psicología Taihetiana, no tenemos acceso a toda la sociedad taihetiana. Entonces, esto es una generalización basada en lo que nosotros hemos vivido con algunas de estas personas de Taiheta. No hablamos de todo, esto es muy generalizando, ¿ok? Porque aquí ellos son personas. Entonces, cada uno tendrá diferente psicología, diferentes modos de ver las cosas, de ser. Así que, aunque el título es Psicología Taihetiana, tener esto en cuenta, que vamos a hablar solo desde nuestra experiencia de los pocos entre la sociedad taihetiana con quien hemos tratado. Y además, creo, a ver, no quiero meter la pata, que hemos descubierto que hay como un patrón, ¿no? O sea, como que la historia se repite. Y es tal cual. Esto es que es alucinante lo que nuestra amiga Gosha ha descubierto con antiguas conversaciones, que por cierto, aviso navegantes, pues yo también tengo mis muchísimas conversaciones que nunca había compartido antes. Y es algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Y no es un... No. Gosha, tú has visto que te he pasado la captura de pantalla con cantidad de cosas que no he compartido. Bien, ¿por dónde empezamos, Gosha? Pues empezamos por lo que has tocado ahora, porque dejaste a la gente ahora en el aire. ¿Qué ha descubierto Gosha? ¿Qué historia que se repite aquí? Entonces podemos empezar por eso, que, bueno, esto aún trata un poco del tema actual de las posibles infiltraciones o lo que sea. Sí, como ha dicho Robert, tenemos muchas conversaciones que no fueron publicadas porque son conversaciones. Esto es amistad. Esto es hablar con ellos en plan amistad. Entonces, yo justo ayer, y lo pasé a Robert, y era algo que que ya olvidé totalmente. Fui a ver la primera conversación con Svarude Erra a solas. Esto era en mayo 2018, a solas, porque antes teníamos un par de conversaciones con la señora mayor. Pero en mayo tenía la primerísima conversación con Svarude Erra y empezó a hablarme, y esto vais a flipar. Yo flipé porque totalmente olvidé de esto, pero esto me lo dijo en la primera conversación. Empezó a hablar de no voy a decir ahora nombres, pero empezó a hablarme de una contactada, una persona que era importante para ellos, y me empezó a hablar de cómo esta persona ya formaba parte de algún intento de infiltrarse en Taiheta. Ok, ayer estaba leyendo, voy a ver aquí lo que puse a Robert. Por cierto, esta conversación voy a compartir toda, o más o menos toda, en el siguiente video, donde voy a hacer un video sobre algunas anécdotas con los taihetianos. Entonces, aquí no voy a leer toda la conversación, pero lo que vi en esta conversación, por deciros en breve, es que Svarude Erra me estaba explicando sobre un intento de infiltración en Taiheta, que esto ya podéis ver que esto va muy, muy detrás, estas historias complicadísimas, y me estaba contando que esa señora... Gosha, no se te escucha, no se te escucha. A ver, no se escucha Gosha, ¿no? No se escucha Gosha, ¿no? A ver un Pues momento, no ¿qué ha tengo ni pasado idea, ahí? estoy aquí, no hice nada. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí, Gosha. Vale. ¿Sigo? Sigue, por favor. Vale, ok. Entonces, no sé cuándo me perdiste. No sé. Esto No, estábamos hablando que tenías unas conversaciones con Svaru donde hablabas de una persona... Ok. Donde ella me estaba contando
Esa conversación compartiré en el siguiente vídeo, donde compartiré algunas anécdotas, donde ella me estaba hablando de un intento de infiltración en tarjeta que acabo de realizarse antes de nuestro contacto, y allí Svaru me explicaba que se acusaba a esta persona de muchas cosas. Por ejemplo, estaba acusada de, un momento, porque aquí hay muchísimas cosas, de, por ejemplo, intentos de personificar, así se dice, de personificarse, Sí. de personificarse como otra persona frente del alto consejo para manipular y para entrar en el consejo de tarjeta con el intento de infiltrarse en el consejo de tarjeta. También estaba acusada de fabricar conversaciones para causar, estoy leyendo del transcrito de Svaru de la primera conversación, de fabricar conversaciones para causar conflictos entre los miembros del equipo tarjeteano. También Esto es muy estaba... importante, Gocha, lo que estás muy diciendo. importante. Es muy importante porque es como que se repite la historia. Es que se repite la historia. Estaba acusada de limitar, controlar y monopolizar los esfuerzos de comunicación de la gente tarjeteana con la raza humana. Estaba acusada de fabricar pruebas falsas, alterando conversaciones con el propósito de crear conflicto entre los miembros de la tripulación en las naves Ritol, Toleka y Alcione. Escuchar, principalmente con la intención de debilitar nuestras fuerzas a modo dividir y controlar para otra vez con el intento de infiltrarse en tarjeta. Atentos de control mental, técnicas de manipulación de control mental contra los miembros de nuestro equipo, bla, bla, bla. Hay muchísimas cosas que yo flipé cuando lo leí. Muchas aquí. Ataques, vale. Manipulaciones, vale. Impersonificando ser un miembro de alto consejo para continuar con la agenda de infiltrarse en tarjeta. Y esto me lo estaba contando Svaru de Erra. De hecho, yo no sabía nada, de nada. Yo no entendía de qué me está hablando. Yo no sabía de nada, de muchas cosas de tarjeta. Aún primera conversación con Svaru de Erra. Y me lo estaba contando a modo así de confianza ya, que también era extraño porque ahora que lo pienso, ¿por qué me daba ya tanta confianza? Porque me decía, Gocha, todo esto es de alta seguridad y me arriesgo mucho diciéndote esto, pero tienes que saber qué pasa aquí antes de continuar con nuestro contacto. Es como ya desde el inicio quería entregarme ya, quería que yo me siente muy parte de este equipo con ellos. Primera conversación. Pero ¿por qué digo esto? Que aquí se están repitiendo muchas cosas. Todas estas acusaciones de cuales hablaba aquí Svaru de Erra contra esta persona es como algo que me suena mucho de lo que está ocurriendo ahora también. Y también demuestra que todo esto empezó ya mucho detrás, que hay de verdad intentos de infiltrarse en tarjeta, hay luchas de poder entre diferentes facciones, facciones que están en tarjeta, que están trabajando con facciones en la Tierra, y nos sentimos un poco como estamos metidos aquí en medio de esta sopa, porque empezó así y acaba así. Eso es muy extraño, Robert, ¿no? Sí, porque es que se repite la historia. O sea, es que es alucinante. O sea, es el mismo patrón y estamos hablando del año 2018, ¿no? 18, esto era mayo 2018 y ella me lo estaba contando como algo que ya pasó, que ya, O sea, esto era ya algo. exactamente. La gente se piensa que esto de la infiltración es algo nuevo de ahora. No, es que ella viene del año 2018. No existía. Mari no había ni llegado a este sistema solar. No. O sea, no había ni Mari, ni tampoco estaba Yaskie, tampoco estaba Atena. No había nada de esto y se estaba produciendo lo que estamos viendo ahora.
Es alucinante esta conversación, Gosha. Sí, sí, y lo voy a compartir más en detalle. Bueno, ¿por qué lo voy a compartir? Porque acabo de decir que ya me lo dijo en confianza, porque esto pasó en 2018. Ya esto es hace mucho tiempo atrás. Además, no voy a compartir detalles más delicados, como por ejemplo hay nombres, no voy a decir. Solamente lo estoy mostrando como algo que aquí algo se repite, que hay patrones, alteraciones de conversaciones para crear conflicto entre los miembros de la tripulación. Eso es lo que yo estaba diciendo a todos vosotros, que aquí hay como alguna energía, algún esfuerzo de dividirnos, de dividir nuestra amistad, a echar algo aquí sucio para que gente piense que habían conflictos, por ejemplo, entre nosotros, cuando no había, no a este grado. Es como dividir todo este equipo. Capturas que están saliendo. Esto es lo mismo que decía Svaru de Guerra 2018, alterando conversaciones. Y ahora ahí dijo el nombre de sitio donde estaban estas conversaciones, no voy a decirlo, pero alterando conversaciones para crear división entre los miembros de la tripulación. Yo totalmente olvidé de esta conversación, totalmente. ¿Qué querías decir? No, que por eso es importante que yo he recuperado todas mis primeras conversaciones de antes y que también, a ver, que se me ha olvidado, también lo importante es que tiene que saber la gente que no son personas como nosotros, que no están metidas en esta realidad. O sea, su forma de ver las cosas, de tratar con la gente, es totalmente distinta a la que nosotros podemos imaginar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente, Gosha? Que la gente humaniza a las taijetianas, las humaniza y ven reacciones que, claro, como yo no las haría, ellas no las harían. Pero claro, es que es otro contexto totalmente distinto. Por eso cuando nosotros salimos a decir que eso está infiltrado, pues muchos no se creen nada porque lo que hacen es humanizarlas. O sea, las humanizan, bueno, y no solo eso, Gosha, las endiosían, o sea, las endiosan, o sea, ven un dios, ven un ser supremo, ven, eso está muy mal. Son personas como tú y como yo, y esto lo decían ellas desde el inicio. Entonces, esto es una auténtica locura. Y esta conversación, que yo tengo la oportunidad de leerla, es exactamente lo que está pasando ahora, o sea, todo lo que está pasando ahora, nos lo habían contado ya en el año 2018. Alucinante. Sí, 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 es muy extraño. Solo que nos deja muy confusos porque, como ya dije, estamos como metidos sin memorias ningunas en algún ajedrez aquí de estas luchas de poder de Taijeta. Así que esto es real. Aquí pasan cosas que no sabemos, ¿ok? Hay muchísimas cosas que no sabemos. Ahora, dejando ya este hilo, podemos entrar en otros puntos que yo quería mencionar. Un poco sobre cómo fueron algunas cosas, nuestra amistad, que esto siempre vamos a defender, ¿ok? Esto fue una amistad, espero, pero no como Robert, no sé, espero, pero no espero que en algún punto pueda continuar, pero tampoco me desespero, porque yo solo espero que están bien, solo espero que están bien, pero además me adapto, siempre fue así. De hecho, y esto es el punto que quería convertir, era siempre importante para mí personalmente darle mucha libertad de estar con nosotros o no estar, de hacer esto o no hacer esto. Esto es muy importante para mí personalmente, que a mí se me deje libertad personal, espacio, vivir mi vida y decidir por mi cuenta. Y esto lo mismo yo siempre extendía hacia ellas, siempre. Y esto es muy, 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 muy importante, que se entienda. Y por otro lado, y aquí entra el punto fino, es algo que siempre decía también, por otro lado, dejándole esta libertad, nunca imponiendo nada, es importante. Por eso duró tanto esta amistad también, porque nunca les imponíamos nada. Eso también vamos a hablar. Por otro lado, siempre querían ser también necesitados. Siempre querían sentir que, y esto no hablo de todos, pero algunos también querían sentir que no nos da igual,
Entonces aquí, ¿cómo lo manejas? Dejándoles sentirse libres, pero también que entiendan que se quiere su amistad, que su amistad es importante, que se necesita algo de su compañía, ¿no? Y esto voy a mostrar con el ejemplo que yo tenía una situación con Svaru de Erra hace mucho tiempo, cuando hablé con ella en privado y también voy a compartir esta conversación. Y yo en algún punto le dije a Svaru, queriendo darle siempre mucho espacio, mucha libertad, yo le dije algo que ella malinterpretó, ya se entenderá, yo le dije, pero Svaru, yo no necesito que tú vengas cada día o que estás aquí siempre, no, no lo necesito, algo así dije, tengo que mirar mi conversación. ¿Y cómo se sintió ella en este momento? Se sintió como rechazada, que yo la necesito. Y se puso un poco emocional y me dijo algo como una pelea, así, ninguna pelea realmente, es como algo entre amigas que se quieren. Ella dijo, pues yo tampoco te necesito a ti y tu canal, o algo así. Y se fue. Y yo recuerdo que esta noche yo como lloré, como yo no quería herir sus sentimientos, ¿no? De Svaru. Yo solamente quería dejarle entender que está libre. Es muy importante no imponer nada nunca. Así que ella volvió después de un par de días y lo solucionamos muy rápidamente. Hasta nos como abrazamos corazones, como entre chicas, ¿no? Y ya está. Pero aquí con este ejemplo que voy a compartir esta conversación, podéis ver claramente que es una línea muy fina con dejarles siempre libres, pero también hacerlas entender que son queridas y necesitadas, porque eso también necesitan, son seres emocionales. ¿No, Robert? Voy a parar en este Claro, punto. es claro. Nosotros siempre les hemos dejado espacio. Por eso yo no entiendo según qué cosas que dice la gente por ahí cuando les dejamos espacio. O sea, yo me acuerdo, igual que tú, que estábamos en los servidores y aparecían, y yo en mi caso, yo nunca era el primero en hablar, eran ellas, eran Sí, ellas. Y no solo eso, que muchas veces aparecían en invisible y me decían, no, es que estoy en invisible porque no quiero hablar con no sé qué persona. ¿Sabes? A mí me decían eso muchas veces. Y entraban y era así, o sea, sin agobiar. Yo nunca agobié a nadie, nadie. absolutamente a nadie. Entonces, es que no Pero entiendo ya nada. vamos a también explicar este punto también un poco. Otro ejemplo de esto que nosotros siempre le dejamos espacio hasta demasiado es cuando también era más o menos en 2019, cuando ellas desaparecieron por primera vez por 3 meses. También voy a compartir esta conversación. Esto era con Kila. Desaparecieron por primera vez por 3 meses. ¿Qué hicimos nosotros? Llorando. No. No, Seguíamos no, trabajando. Seguíamos trabajando porque estamos diciendo, confiamos en ellos. Tienen que hacer lo que tienen que hacer. Confiamos en este proceso. Confiamos en sus decisiones. Incluso si no tenemos respuestas, hay que entender. Siempre lo estamos diciendo por 7 años. Es realidad extraterrestre. Tienen sus tareas. Hay que dejarles libres, incluso si no hay respuestas. Entonces, seguíamos trabajando estos 3 meses. ¿Y qué pasó? Después de 3 meses, vinieron, y no sé si tú recuerdas esto, Robert, vino Kila, tal vez esto era por privado, ya no recuerdo, vino Kila y me dijo que, vais a flipar también con esto, ellos sentían que cuando se fueron, no nos importaba que se fueron. claro, es que Gosha, cuando se iban, yo me acuerdo cuando se iban, cuando estábamos ahí en Ripollet, no sé si te acuerdas, que hubo una época que tardaron tanto en venir. Yo ya Sí, no me imaginaba que iban a venir. No me exacto. imaginaba que iban a venir y estaba tan tranquilo. Y un día fue cuando aparecieron. O sea, no las esperábamos. O sea, ¿qué ocurre con esto? Gosha, es que hay algo muy diferente que la gente igual no entiende. Es que nosotros, tiene que quedar muy claro, y este era un tema que he repetido muchas veces que quería hablar con Aneka. Somos contactados, no fanáticos que van detrás del contacto. Hay una diferencia muy grande. O sea, somos contactados. O sea, y como somos contactados y no somos fanáticos,
pues no caemos en según qué cosas. Y es lo que no entiende la gente. O sea, cuando se nos habla a nosotros del mal del excontactado, no, somos contactados. Los que tenían el mal de excontactado son los fanáticos que de alguna forma lograron el contacto. Y aparte una cosa, Gosha, yo siempre he compartido el contacto. Tenemos el caso de aquellas personas que lograron difundir mensajes tegetianos. Ahora, lo que pasa es que luego salió mal, ¿no? Pero nosotros siempre hemos estado abiertos a todo. Y nunca entrar en fanatismos. Esto es muy importante, no entrar en fanatismos. Y otra cosa muy importante, que he visto un comentario aquí, Gosha, que decía que los humanos para ellos somos como algo tóxico o algo así. No, 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 no. Es otra forma de ver las cosas, es otra mentalidad, acordándonos siempre de que tienen, digamos, a ver, no es que le falte la mitad del cerebro, tienen un hemisferio y funciona distinto. Nosotros entramos en dualidad, decir, no me quiere, estoy enfadado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es esa historia, hay que entenderlo todo y entender el contexto de las cosas y el contexto de por qué hablamos nosotros de la forma que hablamos. Sigue, Gosha, gracias. Ok, entonces estoy demostrando este caso con Kila, que aquí demuestra también que nosotros seguíamos trabajando y seguíamos positivos y fuertes a pesar de la falta de contacto, hasta el punto que Kila se quejó de esto y le pareció demasiado positivo. Él me dijo, Gosha, parece que no os importamos lo suficiente porque no os veis tristes. Esto no tengo apuntado, pero espera, No. a ver. Entonces, para acabar ya este hilo. Entonces, ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice como respuesta a Kila? Escribí una carta, voy a compartirla en anécdotas también. Nunca hablamos de esto porque hay tantas cosas. Escribí una carta donde yo tenía que explicar que sí que me importa este trabajo. Es simplemente que teníamos que mantener la frecuencia alta frente al público, que no vamos a caer, no vamos aquí a estar deprimidos, teníamos que mantener la frecuencia alta, pero esto no significa que no necesitamos o no queremos esta amistad. Yo tenía que explicarlo en la carta para equipo taijeteano. Vino Kila y me dijo, Gosha, es exactamente lo que necesitábamos, saber dónde estás y cómo te sientes, porque ya sentíamos que no nos importamos, porque nos fuimos por 3 meses y vosotros felices. Es como digo, otro ejemplo más para mostrar cómo fueron las cosas y qué línea aquí teníamos que aprender a caminar en esta amistad para siempre darles suficiente espacio, mantenernos con la alta frecuencia cuando desaparecen y fluir con los cambios y confiar en ellos, pero también que se sienten queridos, que se sientan necesitados, que no es que no nos importa, ¿no? Es igual como ahora, ok, desaparecieron, bueno, vamos a seguir, pero no quiere decir nosotros por seguir no quiere decir que no nos importa que son ausentes. Y esto es, como digo, psicológicamente hay que llegar bien en la relación para ya entender estos puntos. Exacto. Exacto. Yo muchas veces les decía a ellas, oye, que no interactúe o que no haga algo no significa que no quiera saber algo del contacto. Porque a veces bueno, no quiere decir que yo no quisiera saber nada del contacto. Y otra cosa muy importante es que cuando Gosha, porque esto el público no lo sabe, vuelvo a repetir, somos contactados, no fanáticos. Es que hay una diferencia muy grande. El fanatismo es fíjate el detalle, ¿tú te acuerdas de esto, Gosha? Cuando nosotros anunciamos por primera vez el contacto, sacamos los vídeos y nos dicen ellas, oye, que no parece que hayáis contactado con ningún extraterrestre, no se os ve tan emocionados y tan... ¿Sabes lo que quiero decir? No recuerdo esto, honestamente. Yo sí que lo recuerdo y tengo la conversación. Decían de que faltaba como más, o igual me lo dijeron a mí en particular, pero hablaban de los dos, que se tenía que ver con más, no sé, con más fuerza, que no se veía, no sé, algo raro, que querían que se viera con más fuerza. Pero bueno, salimos contentos en el contacto ese, cuando lo anunciamos, quiero decir. Entonces, son cosas de estas, que una cosa es el contacto, ser contactado, y el otra es ser fanático, y eso es lo peor. Y llegar al contacto siendo un fanático, esto es lo peor. Y mira, y me acuerdo de otra cosa, al inicio de mi contacto,
Como yo no soy un fanático, acuérdate que cuando se inicia el contacto, a través de esa mujer mayor, vamos a poner un, ¿sabes? Yo estoy, pues bueno, que aparecían ellas en verde, pero yo no les decía nada. Es lo que no entiende la gente. Yo no interactuaba. Entonces, esta mujer mayor se ve que iba malmetiendo por detrás. Iba malmetiendo. De, oye, que Robert no sé qué, que no se quiere saber nada, no sé qué. Iba malmetiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellas aparecían y no hablaban conmigo porque pensaban que yo no quería saber nada. Porque claro, como yo no les decía nada a ellas, pensaban que no quería saber Sí. nada. Hasta que un día yo me decido a hablar con Esvaro que estaba allí. Y Esvaro me lo cuenta todo, me cuenta esto. Dice, es que esa persona estaba diciendo que a ti no te interesa el contacto, que no quieres saber nada. Y digo, a ver una cosa, que yo no agobie a la gente no significa que no me interese el contacto. Claro que me interesa, pero dejo el espacio. Dejo el Claro, espacio. claro. Y es lo que no entiende la gente. Y otra cosa muy importante, que yo, por ejemplo, cuando estaba hablando con Aneka, porque era mi tiempo, Aneka me decía, oye, es que me están llamando, me están interrumpiendo. ¿Sabes lo que Exacto. quiero decir? Exacto. En los tiempos cuando hablaba con mucha gente, porque siempre hablaban con mucha gente antes, yo recuerdo que estábamos hablando y cada persona tenía como su hora o designada o algo así. Y cuando veíamos a ellas en verde, por ejemplo, sabíamos que están con otra persona, que no vamos a Exactamente. decir nada, nunca, nunca. Pero cuando estábamos hablando nosotros con ellas, otra gente sí que les venía, Aneka, ¿cómo? ¿Por qué Aneka? ¿Estás ahí? Sí, sí, Porque sí, sí. Aneka, Perdona, que he tocado un botón. Madre mía, he tocado un botón ahora. Gosha, vale, que he tocado un botón, no pasa nada. porque Aneka nos lo decía mientras hablábamos con ella. Oh, mira, esta persona ahora me está llamando o lo que sea. Bueno, el asunto es que con nosotros nunca fue así. Yo, repito, como tú, cuando le veía en verde, por ejemplo, muy pocas veces de lo que yo recuerdo, no quiero decir nunca para no entrar en cosas, verdades absolutas, pero muy pocas veces yo les diría algo porque siempre esperaba a ellas. Y ellas a veces esperaban a nosotros. Entonces era como este juego psicológico de ninguna parte queriendo imponer, pero las dos partes queriendo ser necesitadas de alguna manera. Pero todo esto fue al inicio. Todo esto fue al inicio y después ya todo lo teníamos todo superado, ya estamos en mucha sintonía, ya nos entendíamos muy bien, siempre ningún problema. Hablamos de los inicios, de los inicios. Ok, ¿algo más a añadir a este punto? No, totalmente de acuerdo. Vale. Entonces, seguimos adelante con el siguiente punto que es importante, ¿ok? Sobre algunas cosas que también salieron al inicio. Y esto, otra vez, no estamos hablando de todos, porque cada uno de ellos será diferente, ¿ok? Aquí, por ejemplo, voy a comentar algo con Aneka, y esto, cuando lo descubrí por primera vez, que a veces es así, al inicio me dolió un poco, ¿ok? Y esto era una de estas pocas conversaciones que teníamos. De hecho, puedo contar en mano, dedos de una mano, de estas disputas que tal vez teníamos, pero era siempre algo que siempre se solucionaba muy rápido. Son personas muy racionales, no son conflictivas para nada. Son muy inteligentes en modo de hablar, de solucionar las cosas, y nosotros también. Aquí nunca había realmente dramas. Así que, ok, esta situación con Aneka que salió, recuerdo que me molestó un poco, era cuando tú recuerdas que vino mi amigo Víctor de Noruega. Yo y Robert compartíamos el piso en ese momento. Y vino mi amigo Víctor y se quedó en nuestro piso algunos días. Pues en ese tiempo aún estaban abiertas a hablar con la gente. Y yo estaba muy emocionada siempre a que más gente hable con ellas. Yo quería compartir. Y entonces invité a Víctor, que estaba abierto a temas extraterrestres, a todo esto. Yo le invité a Víctor, además estaba en mi piso, a Aneka ahí entrando online, y yo le dije, ¿quieres hablar con Aneka? Habla. Entonces, yo me aparté y Víctor estaba hablando con Aneka. ¿Y qué pasó? Bueno, al final de la conversación, ellos hablando,
Aneka expresó mucho entusiasmo de querer hablar con él más. Y dijo, bueno, puedes entrar aquí en nuestro grupo, siempre bienvenido, que estoy encantada a conocerte, que me gustaría continuar, y no sé, y corazones y cosas así. Y bueno, él como se quedó también muy entusiasmado con la posibilidad de continuar de hablar con ella, dijo, pues claro que sí, que me gustaría, sí, continuamos. ¿Y qué pasó? Esta misma noche yo entro en el cuarto de Robert porque necesitaba algo, él no estaba, no sé dónde estabas. Y por casualidad miré tu ordenador. Ok, ahora podéis echarme de mala o lo que sea, que miré su ordenador, pero estaba ahí abierto. Y vi una conversación de Aneka con Robert a solas. ¿Y qué decía Aneka? Ahí Aneka se quejaba que yo estoy trayendo gatitos. Ella me dice, Robert, aquí estamos ya un poco colapsados con contactos y Gosha sigue trayendo gatitos. Así fue, ¿no te recuerdas? Sí, Yo sí, me sí. quedé tan impactada y herida porque en ese momento, no, herida ¿por qué? Porque yo siempre pensaba que ella me va a decir a mí lo que le molesta o que es que yo soy siempre transparente y directa y esto es lo que quería de ellas. Si a ellas, por ejemplo, molestaba que se introducía más gente, yo quería que ella me lo diga, pero otra vez, esto entra en esta parte de su psicología de no querer herir sentimientos de nadie, de querer ser siempre complacientes. Pero a mí esto me dolió porque me di cuenta que Aneka no estaba honesta conmigo y con Víctor. Ok, ¿quieres añadir algo a esto? Confirma lo que pasó. Sí, no, es verdad, sí. Pero a ver, claro, yo me imagino que ellas no, por alguna forma, no se atreven, tal cual, ¿eh? No se atreven a decirte las cosas en la cara. No te dicen las cosas en la cara. Y empiezan a dar vueltas, vueltas y no te lo dicen en la cara. Por mucho que digan que son las más valientes, las más no sé qué, no te lo van a decir en la cara, ¿sabes? O sea, lo tienen que decir a alguien. Si lo tienen que decir a alguien, en este caso, pues claro, se lo dicen a quien sea. Pues entonces yo afronté a Aneka. Ok, y le dije, Aneka, ¿qué problema hay? O sea, si tú no quieres que yo introduzca más gente, tienes que decírmelo. Tienes que decírmelo como amigas que somos. Habla claramente, con honestidad, que yo no voy a traer más gente si no quieres. Pero si tú dices que quieres y lo dices a la misma persona, pues no es la culpa de esa persona introducida que quiere seguir contigo. Es que eres tú que no está totalmente honesta porque quieres complacer. Y entonces, desde este momento yo me di cuenta, nosotros con Robert, que hay que entrenar, por así decirlo, no, enseñarlas un poco cómo llevarse con la gente. Y en este momento, entonces, cuando también empezamos a ser un poco sus psicólogos de cómo estar con la gente humana, cómo tratar a los humanos en la Tierra. Entonces yo le dije siempre, Aneka, olvídalo de querer ser complaciente. Si tú no quieres hacer algo, tienes que decirlo porque la gente va a entenderlo. Nadie aquí va a llorar, ¿ok? Si tú dices que no puedes continuar con alguien o que solo puedes entrar una vez al mes, la gente aquí lo va a entender. No te imagines ahora que la gente va a estar en alguna depresión total porque tú has dicho que no puedes estar con alguien. O sea, no, tenéis que aprender a decir no. Tenéis que aprender a ser más asertivas. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Nosotros empezamos a ser asertivos por ellas. Quiere decir que empezamos a ser como barrera entre ellas y la gente. Y muchas veces algunas personas lo tomaron mal contra nosotros, como que queremos guardar el contacto para nosotros. Pero no era eso, era simplemente porque ellas no tenían esta capacidad de ser asertivas. Entonces, y nosotros por querer protegerlas, porque ya entendíamos, ya se aclaró el asunto, que ya no quieren hablar con más gente realmente, por querer protegerlas, que esto siempre fue nuestro objetivo, querer protegerlas, entenderlas. Dijimos a mucha gente que ya no se aceptan contactos, ¿sí?
No, protegerlas, pero no aislarlas. No No, aislarlas. exacto. Es diferente, No, es no. diferente, es diferente esto, ¿eh? No aislarlas. No, Sigue, sigue, Gocha. exacto, muy importante porque yo, como yo digo, yo quería siempre que hablen con más gente porque a mí me daba mucha emoción a compartir esta alegría. Además que ellas mismas en este momento ya hablaban con tanta gente antes de nosotros, en miles de personas. Así que yo no sabía que en este punto que ya no querían más. Pero entonces yo recuerdo que este punto de Víctor era como punto nexo, que teníamos una conversación muy clara con Ameca y yo dije, a ver, déjame entender, ¿quieres hablar con más gente o no? Claramente, es muy sencillo. ¿Quieres hablar con nosotros o no? Porque esto incluye a nosotros. Aquí no fuimos ningunos privilegiados. Yo siempre decía, si queréis ya no hablar, también lo entenderemos. Siempre hay que ser libres. Todo siempre tiene que ser mutuo. ¿Y qué me dijo ella? Me dijo, vale, no queremos de momento, yo no quiero más gente. Creo que esto hay que limitar de alguna manera porque ya estamos colapsadas. Entonces empezamos a ya decir a la gente que ya no quieren, pero como dice Robert, no para aislarlas para nosotros, simplemente para protegerlas, lo que ellas mismas ya por no ser asertivas, no pudieron hacer. ¿Algo más a añadir? No, totalmente de acuerdo. O sea, sí, sí. Es que sí. Es que son esos pequeños matices, Gosha, esos pequeños matices que la gente tiene que entender. Si no entiendes esas pequeñas cosas y no entiende el contexto, o sea, es que. Bueno, Sí. sigue, Gosha, sigue. Pero es muy importante que la gente también entienda que nosotros siempre nos veíamos también como los demás. Quiere decir, si ellas, por ejemplo, ya no quieren hablar con más gente, esto incluye a nosotros, ¿ok? Que estar siempre libres es muy importante para mí y esto yo repetía no sé cuántas veces porque sabía que ella a veces, bueno, sí que lo entendía cuando lo decíamos, pero aún podrían darse una idea equivocada a veces. Y teníamos que siempre ir recalcando el mismo punto. Y cuando entró Yasky y entró Athena, otra vez teníamos que ir recalcando el mismo punto muchas veces. Y aquí también entra otro aspecto de su psicología, a veces, de algunos de ellos, que a veces ellas... algunas de ellas, repito, porque yo creo que con los hombres no habían estos... No. Doctor Kalel nunca salió nada así. Parece que la mujer es Mujeres. distinta a la forma de comportarse. El hombre es más directo, va más Sí. directo. Y Ameca, además, daba muchas vueltas y ella hablaba mucho con mucha gente, siempre era muy sociable. Y bueno, entonces aquí entra otro elemento de su psicología a veces que notamos, que a veces cuando se decía una cosa, ellas lo podrían interpretar proyectando algo de sí misma, imaginando que tú dices algo, aunque no lo has dicho. Y esto yo me di cuenta, ya voy a dar un ejemplo perfecto que se va a entender. Y esto yo lo noté cuando entró Dale Harder. Y Dale Harder empezó a, por ejemplo, contar cómo se sentía. Y él que está muy enfermo, tiene muchos problemas de salud, pues ellas preguntaban, ¿cómo estás, Dale? Pues él que va a decir que está bien, no, decía, bueno, estoy mal, sí, siento el dolor, tengo esto y otro. Y ellas después me decían por privado que Dale está queriendo una sanación. Que ellas como empezaron a huir un poco porque sentían en su interpretación, él nunca dijo nada así, que él quería sanación. Y yo tenía que defender a Dale y diciendo, no, mira, Dale no está diciendo esto. Esto estáis como proyectando algo de sí de vosotras mismas pensando que esto es lo que él quiere. Pero él nunca decía esto. Puede ser que lo ha dicho una vez al inicio, cuando conoció a ellas por primera vez, como, tenéis tecnologías o algo así. Pero rápido entendió que esto no funciona así. Ellos no están aquí para sanar a nadie. No están aquí para curar gente. Él lo entendió. Entonces, cuando Amistad seguía con él, él compartía cómo se siente, tengo dolor de piernas, de lo que sea.
Y ellas, ¿pero por qué ellas sentían esto? Porque ellas sentían tanta como empatía, o debe ser compasión por su dolor y por su situación, sabiendo que no pueden ayudarle, se sentían mal con eso, que no pudieron ayudarle, y entonces como veían en sus expresiones de cómo se siente la petición de ser curado, cuando él nunca dijo esto. Entonces, esto muchas veces también, bueno, no muchas veces, miento, a veces podría salir entre nosotros. Hablo de inicio, porque después ya hemos solucionado todo esto muy rápidamente. Como eh, por ejemplo, si tú dirías, ok, Yasky, ¿cómo dar el ejemplo? Si, por ejemplo, ok, Yasky, como sabes, estamos aquí listos para lo que sea, para trabajar o lo que sea. Entonces, ella podría, en esta mentalidad de ver algo ahí que no fue dicho, podría interpretarlo de la manera que estamos como esperando algo, o para usar esta palabra que fue utilizada, pero no es cierto, que estamos como exigiendo algo cuando nunca fue dicho. Esto es algo que tal vez ellas en algún punto podían sentir ellas mismas, imaginando que esto es lo que tú estás diciendo, aunque nunca dijiste esto. Entonces, por eso yo ya sabía que son así, a veces, algunas. Por eso a mí me entró el costumbre de siempre ir repitiendo, solo si queréis, si queréis. Sí que me gustaría compartir, sí que me gustaría seguir con el trabajo, pero esto no quiere decir que estoy exigiendo nada, que no se interprete de esta manera. Entonces, yo tenía que repetirlo tantas veces, miles de veces, que hasta Yasky se frustró una vez y dijo, Gosha, ya entendemos que sí, esto es mutuo, queremos estar aquí, queremos estar trabajando, y ya sabemos que no estáis esperando nada. Pero sí, un par de veces, un momento porque estoy mirando, un par de veces vimos que podrían interpretar algunas cosas de su manera, y habría que como clarificar 1000 veces lo que tú querías decir. ¿Se entiende mi punto? Sé que es un poco lioso lo que dije, pero con el idioma español. Se entiende, Por se entiende. ejemplo, Al menos yo lo entiendo. voy a decir otro ejemplo con cual se también entenderá. Yo hice una entrevista con Marian en su canal sobre Space Academy. Y ahí había un momento cuando Marian dice que, bueno, yo dije que un día tenía una visión que estoy presentando a los extraterrestres, a los humanos, directamente, en persona, físicamente. ¿Y qué dije justo después de decir esto? Pero que se entienda, tarjeteanos, que solamente estoy expresando esta visión, que aquí no ninguna presión, siempre tenéis que estar libres, ninguna presión. Y Marian dijo, pero Goshas, esto está bien, tú con tu visión sigues soñando, que soñar no duele nada. Y yo dije en esta entrevista a Marian, que de hecho voy a compartir también, dije, bueno, aquí hay que tener cuidado porque a veces tú expresas algo, pero ellas tal vez algunas veces pueden interpretarlo como una presión, y no es ninguna presión, es solamente expresar algo. Entonces, siempre teníamos que ir aclarando cualquier cosa que fue dicha, aclarando la intención. Repito, esto al inicio, porque después ya todo era tan fluido que no teníamos que explicar nada muchas veces, aunque yo seguía porque ya sabía cómo son. Bueno, Robert, perdona, para hablar No, mucho. no, que totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sigue, sigue. No, ya ves que te dejo hablar, ¿eh? Sí, porque dije a Robert antes que tengo algunos puntos a explicar. Y que no te interrumpa. Sí, y yo a ti. Estamos aprendiendo. Ok, otra cosa. Otra cosa, por ejemplo,
también se va a entender con esto. ¿Recordáis los vídeos que a veces hacéis para ellos con el agradecimiento? Pues yo siempre les mandaba esos vídeos a ellos, como para mostrar el apoyo que tienen. Pero a veces, esto vais a entender aquí también, ellos o algunos de ellos lo interpretaban como que la gente está exigiendo que se queden aquí más, porque ellos ya estaban cansados y había un momento en 2021 que querían irse. Y venían muchos videos de apoyo para ellos. Y ellos, alguien me lo dijo, no sé si Aneka, me dijo, algunos de nosotros estamos sintiendo que la gente está exigiendo que nos quedemos en la órbita. ¿Estabais exigiendo? No, no. Solamente estabais expresando vuestro apoyo y que agradecéis su presencia. Ahí no hay nada más, no hay que interpretar algo más en esto. Pero a veces podían interpretar las cosas de su manera. ¿Por qué es así, Robert? ¿Por qué fue así? ¿Por qué tú piensas que algo en ellas El que interpretan las les cosas de esa hacía? manera. Sí, Bueno, porque son otras personas que tienen un inconsciente colectivo distinto al nuestro, es otra matrix, perciben otra realidad y entonces ellas es otra mente. O sea, tienes que entenderlas, o sea, ¿por qué hacen las cosas? Tienes que entenderlo, aunque no lo puedes entender. Es como cuando tú ves una obra de teatro chino, ves una obra de teatro chino y dices, madre mía, pero ¿esto qué es? ¿Qué aburrimiento? Y ves a todos los chinos aplaudiendo y contentos. Y dices, es que lo que ocurre es que no lo entiendes, es otra cultura. Es otra cultura y lo tienes que aceptar porque si no, no habría un contacto. Claro, si siempre te estás peleando, o sea, si, yo no entiendo, son distintas. Y esto es muy importante, Gosha, porque la gente tiende a normalizarlo todo, perdón, tiende a humanizarlo todo y esperan un contacto totalmente humano, cuando no es así. Porque con la conversación que has compartido al inicio, ves que esta es una historia que no está contada de forma lineal. O sea, las primeras conversaciones son iguales a lo que está pasando ahora. O sea, sí, sí. es una locura. Y esto me lo decía Neka, y Esbaru también. Dice, es que esta historia no está contada de forma lineal. Evidentemente porque no son humanas. Y esto a mí, este tipo de conversaciones, claro que el público no tiene acceso, pues es lo que me dicta a mí, bueno, es lo que me dice a mí que el contacto es real. O sea, nosotros en ningún momento estamos diciendo que el contacto no sea real. Es real y estamos explicando estas cosas que el público nunca antes había escuchado, porque el público no entiende. Porque el público, hoy he leído un comentario súper desagradable que decía, es que Robert y Gosha enviaron al éter a Esbaru y a Neka. No sé dónde sacan eso. Es una auténtica locura y ves que la gente dice cosas sin tener el contexto, sin entender el todo. Entonces, como no lo entienden y no entienden la parte que nosotros tenemos y entendemos, cuando nosotros hablamos tampoco nos entienden. Pero bueno. Sí, pero esto es dicho, esto de hecho es una prueba adicional para nosotros que Claro. quien está detrás de este canal es alguna fuerza maligna porque este alguien sabe muy bien, o no sabe, depende quién es, que no fue así. Pero podemos parar un momento. De hecho, no, a ver, para no liarnos. Ok, vamos a regresar a este punto de Aneka y Éter y todo esto, pero quiero solamente para no perder el hilo, decir que esto de ellas interpretar algunas cosas al inicio, ¿ok? Porque como digo, después todo esto era muy fluido, estamos siempre hablando directamente y se entendía todo muy, muy, muy bien. Pero, por ejemplo, cuando vino Yasky por primera vez, en su primer mes, ella tenía 7, 8 años. Era muy pequeña, pero también tener en cuenta que nosotros pensábamos que tenía 21, porque ella se presentaba como una chica ya adulta, ¿tú recuerdas? Ella se Sí, presentaba sí, como me adulta acuerdo porque, perfectamente. además, si vais a fijaros en vídeos anteriores de Yasky, poníamos cara de Esbaru adulta, porque ella nos decía que Exactamente, tenía 21 exactamente. años. ¿Pero por qué? Porque quería ser tomada
en cuenta. Ella pensaba que si dice que tiene 7, 8 años, que no se va, que se va como no entenderla bien. Además, tenía la capacidad de realmente presentarse, como proyectar, esto lo entiendo así, su presencia como alguien mayor. Pero esto le tomó mucha fuerza mental a mantener. Por eso después esto ya cayó y ya se veía que es una niña. Pero entonces, por ejemplo, cuando vino por primera vez, eh, primer mes, ella no nos conocía bien, no nos conocíamos aún. Esto era muy al inicio, primer mes. Y yo creo que por esto salen todas estas capturas que a veces vais ahí flotando cuando Yasky supuestamente dice algunas cosas de nosotros. Yo no sé porque no lo miré, pero esto ya fue superado hace 5 años, porque primeras capturas salieron creo que hace 5 años. Y de hecho, cuando yo me enteré de estas capturas, yo lo enseñé a Yasky y dije, Yasky, pero ¿por qué estabas diciendo esto? Que no, esto no fue así, que nunca te estabas imponiendo nada. ¿Sí, Robert? Pero yo en esas capturas he visto algo muy raro, ¿eh? Porque no me cuadran las fechas. Sí, No, no no lo me sé. cuadran las... Es que por eso hemos empezado con esta historia de infiltración de antes de 2018, porque aquí se repiten cosas. Porque, ¿qué decías, Baru, en esta conversación de 2018? Que se está acusando a alguien, a esta ex contactada, por falsificar conversaciones para dividir y crear conflicto entre los miembros de la tripulación. Yo flipé cuando vi esto, porque está saliendo misma situación ahora mismo. Alguien nos quiere dividir. O sea, hay alguien que sabe de los servidores, sabe del nombre de las tegetianas, sabe de sus avatares, sabe de todo esto y crea otros servidores haciéndose pasar por tegetiano o haciéndose pasar por tegetiana y hablando con personas. Esto es lo que digo yo, hablando Exacto, con personas y exacto. esas personas, ojo, y esas personas se creen que están hablando con un tegetiano y con lo que están hablando es con un cara dura que lo que quiere es aprovecharse de esa persona con la historia de que, oye, que yo te he presentado un tegetiano. Porque quiero recordar que en esa captura de pantalla hay una persona que se hace pasar por Yassi, hay otra persona que no sé si es un ex contactado, no lo sé, no voy a entrar en nombres, y una chica que nunca había visto. Que nunca había visto. Y esta chica es la que dice compartir las pantallas, pero yo he estado dándole vueltas y es que alguien, porque los dos son del mismo país, no voy a decir de qué país son, y para mí que me da la sensación de que hay alguien que aprovecha del contacto, se hace pasar por otra persona para sacar, a saber qué vas a sacar de esa chica, que por cierto, una chica bastante joven, ojo, que aquí ya estamos entrando en cosas un poquillo raras. Sí, vuestra Sí, sigue. sí, no, es cierto, porque como dije, en esta conversación primerísima con Svaru Guerra en 2018, ella ya estaba contando que había falsificaciones de conversaciones para dividir los miembros de la tripulación. Increíble, es como vamos otra vez de nuevo con lo mismo. Pero, yo digo esto, incluso si fuera cierto, porque yo estoy intentando a explicarlo, entenderlo de la manera psicológica, entendiendo la psicología, porque de esto vamos tratando, de algunos de ellos. Y, por ejemplo, incluso si algunas estas capturas, lo que sea, decía Yasky, era cierto, yo confronté a Yasky, recuerdo, hace 5 años, cuando primeras capturas estaban saliendo, para meter conflicto entre nosotros. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué estabas diciendo eso? Es muy feo, ¿no? Si nunca fue así, pero nunca, tú sabes muy bien que nunca imponemos nada. Es darle espacio y libertad es súper importante para mí personalmente. Así que, ¿qué dijo Yasky? Primero se negó, dijo que no fue ella. Ella me dijo esto, que no fue ella. Pero, ok, incluso si podría ser ella, estoy intentando de explicar de la manera psicológica con lo que acabo de explicar hace 10 minutos, que ellas a veces podrían interpretar algunas cosas de su manera. Por ejemplo, nos vio con ganas de trabajar, llegó aquí solo a 7 años, no conociéndonos aún, no teniendo estas conversaciones aún directas y claras.
nos vio con ganas, porque claro que tenemos ganas, pero ganas no quiere decir que lo requerimos, que lo exigimos, que lo, ¿cómo dice? Sí, que lo imponemos. Pero a veces, como ya expliqué con la situación con Dale, ellas podían interpretar las cosas a su manera y ir a hablar de esto con la otra persona, porque a veces, y esto también entramos a otro punto, ellas a veces, algunas, tenían esta tendencia de ser sociable, de hablar de esta persona a otra. ¿Cuántas veces yo hablé con Aneka sobre algo que me fastidiaba de Robert, por ejemplo? Lo único aquí, la diferencia es que Robert lo sabía. Yo siempre digo a Robert lo que me fastidia. Pero lo hablaba a Aneka. Aneka me hablaba también. Después Yaski hablaba de tajeteanos porque le fastidiaban tajeteanos. Esto en 2021, ¿no? Cuando huía de ellos porque no lo entendían. Aneka hablaba también de Yaski, que Yaski no es poco comprensiva porque hace sus bromas. Hablan entre todos. Es como una familia grande que todos hablan de todos, pero se quieren. Al final se quieren, pero los que quieren dividirnos están como enfocándose en estos puntos, incluso si es verdad que fue dicho o no, enfocándose en estos puntos con una agenda de dividir aquí y meter mierda en nuestra amistad. Es como, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Es como, por ejemplo, si viene una tercera persona, alguien, como aquí en este caso Mari, y dice a Matías que la verdad es que Gosha nunca estuvo feliz en esta relación y ella se siente abusada y que esto es que nunca estuvo feliz y que se siente abusada, ¿ok? Yo no lo digo a Matías directamente, pero viene en tercera persona y lo dice a él. Y además ahora va a apoyarse en alguna captura de hace 5 años, donde yo, por ejemplo, me quejaba de Matías cuando él quería vivir conmigo. Y esto es verdad, yo me quejaba de Matías con Yaski porque él insistía a vivir conmigo. Y yo no quería vivir con él en este momento porque era demasiado pronto para mí. Yo aún seguía compartiendo el piso con Robert. Conocí a Matías y él ya como en segundo mes ya quería vivir conmigo. Y yo decía a Yaski, ¿pero qué es esto? Yo quiero mi libertad, yo no estoy lista, no quiero vivir con él. No sé imaginar que ahora alguien toma esta captura de hace 5 años para como un apoyo a alguna intención ahora para mostrar a Matías que supuestamente yo nunca quería vivir con él, que yo no estoy feliz, que él me imponía algo, pero es todo... ¿Me entendéis? Este es el ejemplo. Esto es lo que está pasando aquí con estas supuestas capturas. Que primero, que podrían ser falsas, y segundo, incluso si es verdad, como digo, como ya expliqué, podría haber dicho, ha sido dicho, ya me lío con el español, por algo que Yaski en este momento aún no entendía muy bien y lo interpretaba de su manera, como estoy diciendo, porque así ellos son, a veces que lo interpretan a su manera y hay que ir aclarando. Y también está saliendo todo esto ahora para apoyar a esta agenda de lo que sale del canal de Mari para dividirnos, para aquí meter alguna sombra que no existe. No hay, todo esto ya fue superado hace mucho tiempo, entendido, teníamos mucha claridad. Y si alguien incluso habló por aquí, por allí, eso no significa nada. Es como yo, ¿sabéis cuántas disputas yo tengo con Robert? ¿O cuántas veces hablo mal, por así decir, a Matías sobre Robert, por ejemplo? Si alguien estaría aquí grabando y después queriendo usar esto para dividirme a Robert de mí, se podría. Pero cosas son así, entre Porque, Gosha, amigos, tú y yo nos entre conocemos de familia. mucho tiempo, ¿no? Pero la única diferencia aquí conmigo que es, yo a veces podría quejarme de algo de Robert, pero yo lo digo en su cara también. Él sabe muy bien de qué me quejo, ¿no? De esto, de alguna desorganización de trabajo, que esto... Sí, no lo digas, no lo digas. Cosas así. Pero él sabe No que yo lo le digas. quiero. Él sabe que
esto no contradice. ¿Sabéis cuántas veces se No lo peleaban digas. Mari con Yasky? ¿Cuántas veces, no? Se peleaban Yasky y Mari. No digo que nosotros nos peleábamos con ellos, porque no, nunca. Esto es menos de 5 veces que salían algunas cosas. Ok, ya, Robert. No, nada, no. Sí, sí, te estoy escuchando. Que sí, sí, totalmente de ¿Nada? acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Quieres que pase a leer alguna pregunta del público, si hay alguna, o más tarde? ¿Ves con los puntos? Más tarde, tengo más puntos, si quieres añadir. No, 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 no. Eh, Sigue, sigue tú. sí. Yo recuerdo que una vez también, ¿tú recuerdas, Robert? Le hemos dicho, mirad, Aneka o quien sea, si queréis comentar cualquier cosa, esto o esto, mejor no hablar con otros. Yo siempre decía a Aneka, no hables de unos contactados a otros contactados, porque al final algo siempre va a salir y solamente vais a quedar mal vosotras. Y si tenéis algún problema, primero, solucionarlo con la persona en cuestión, si hay, incluso si hay algo, siempre directamente, transparencia. Yo decía, Aneka, tenéis que ser asertivas. Y segundo, ¿por qué? Sí, porque algún momento todo esto pudo salir contra todo esto. Entonces, mejor, yo les decía a Aneka, si tenéis que hablar, que habléis entre vosotros en la nave, ¿ok? No tenéis suficientes amigos ahí para comentar cualquier cosa, incluso si hay algo de que desahogarse o algo así, hablar entre vosotros, porque esto nunca va a salir, ¿no? Pero aquí dejarlo limpio. Pero bueno, no siempre era así. ¿Qué querías decir tú, Robert? Que ellas también decían algunas cosas a otros contactados por coger confianza. Sí, bueno, es que es como, sí, a veces es como algún tipo de táctica, ¿no? De que ellas dicen algo a los contactados, para saber qué es lo que dicen esos contactados de esa otra persona, o para que esa persona se crea que es más que la persona de la cual están hablando. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Imagínate de que Aneka me habla mal de Gosha y me dice de que, bueno, de que se me aprecia más a mí, que mi trabajo es mejor, por ejemplo, que el de Gosha. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, Ejemplo. claro, es un ejemplo. Entonces, claro, depende de la personalidad que tenga uno, pues se lo va a creer y va a decir, ¡oh! ¿Sabes? Y entonces tú quizás digas, hostia, pues tienes razón. Gosha es así, así, la vas a empezar a criticar. Yo no sé, es que tampoco lo entiendo muy bien, pero es como que te da algo, como formar parte del grupo, tener más confianza con esa persona. No, exactamente no lo sé, no lo sé. No Sí, lo sé. sí, pero también podría ser como tú has dicho, a veces, si habían casos así, pero pocos, van pocos, como táctica para saber cómo reaccionas tú. Por ejemplo, Claro. Aneka podría decirme, ¿tú recuerdas cuando pasó esto de ejército? No sé si Así. tú has dicho esto a la gente. Que una Bueno, vez algo. yo no lo dije, pero lo dijeron aquellas, como se llaman ellas, las innombrables. Se ve Ok. que hubo, fijaros bien, hubo también un intento de infiltración a la nave Toleca. Hubo un intento de infiltración. Y entonces, no sé cómo llegó a la conclusión, debía ser otra persona que iba metiendo baza por detrás. Decía que no, que el que estaba detrás de esta infiltración era Robert con el ejército español. Y me lo decía muy en serio, que íbamos a entrar dentro de la Toleca a través de mí como caballo de Troya. Y digo, ¿pero qué estás diciendo? Digo, Aneka, ¿qué estás diciendo? Y estuvimos ahí hablando y yo, y claro, dice, bueno, si tú me lo dices, te creo, te creo. Pero claro, yo luego dije, bueno, quiero saber quién ha dicho eso. Porque claro, el que está diciendo eso está contaminando todo. Y bueno, pues sí, algo así, algo así. Pero, exacto, pero mi punto aquí también es lo de táctica, que Aneka vino a mí Claro, diciendo esto
como para ver mi reacción, si yo voy a defenderte o no. Entonces, a veces estamos pensando por qué lo harían, decir algo que podría ser un poco negativo de otra persona para ver si con quien estaban hablando van a darle más información o más, cómo van a reaccionar a esto, porque ellas a veces son estratégicas, ¿ok? Hay que entender también, son estratégicas. Así que, por ejemplo, Aneka me vino y Gosha lo de Robert de ejército militar. Y yo reaccioné igual como Robert, pero Aneka, ¿pero qué dices? Eso es absurdo, pero absurdo total, ¿no? Entonces, ella viendo Oye, mi pero reacción. un momento, Gosha, ¿te Sí. imaginas que yo subo ahora a la nave esta, no sé qué nombre, donde está la persona infiltrada que se pasa por Mari? Entro ahí con todo el ejército español, con todos los antidisturbios ahí pegando palos. Es broma, es broma, es Español. broma. Español. Sí, sí. Sí, entonces ella viendo mi reacción, esto como le confirmó que no es así. Porque si yo, por ejemplo, le demostraría dudas, como, oh, ¿así? Aneka, ¿pero qué me dices? Wow, eso quiere decir que Gosha también lo ve como posible. Esto indicaría que es posible esto, ¿no? Entonces, hay que entender que también podría ser esto, alguna táctica. Es que sí, todo esto lo que estamos diciendo no les hace malas o no reales, esto les hace simplemente, ellas son personas, primero, esto les hace más auténticas. Yo de hecho, si hubiéramos tenido más disputas, de hecho a mí me gustaría contarlo porque eso demuestra más que son reales, que aquí no hay ninguna inteligencia artificial, que estos son personas con Exacto, es emociones. que, exacto, Gosha, esto no es ninguna inteligencia artificial, es que, ¿qué inteligencia artificial va a ser así, con una mente Muchos tan, es que no, 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 nada, niños. aquí no hay ninguna, y es lo que hablaba el otro día, perdona, no sé si va a salir, tengo el vídeo subido con una entrevista que le hice a Nacho, tengo otro vídeo subido, en el cual hablábamos de esto, yo le decía a Nacho, pero es que el contacto lo tenemos desde finales del 2017, Nacho habló con Esvaro en el año 2018. Y bueno, la inteligencia artificial sale al público, nosotros también somos público, sale en el año, creo recordar, 2021 o 2022. O sea, después de los encerramientos y de los Sanfermines, sale la inteligencia artificial esta. Y tú haces preguntas al chat GPT o a Gork, que es la inteligencia artificial de X, no conozco ninguna más, y no llega a nada, eso no llega a nada. Evidentemente nos dan lo que nos quieren dar, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Ellas son reales, son lo que dicen ser. En este caso, mujeres, porque saben que son mujeres de la forma que actúan y que, bueno, pues que actúan de una manera totalmente distinta que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Es que Nada, es nada, nada. el que piense que es una inteligencia artificial, apague y vámonos. Sigue, Gosha, sigue. Sí. Sí, exacto. Entonces, yo si hubiera salido algún tipo de disputa, a mí me gustaría compartirlo porque esto les hace más auténticas, esto hace nuestra amistad más auténtica. Pero sí, todo esto lo que estamos diciendo no hace a nadie malo o bueno, es simplemente estamos explicando un poco más de nuestra experiencia con las pocas de cuales estamos hablando, porque, repito, muchas otras personas serían diferentes. Entonces, no generalizar que así son vegetarianos o así o así o así. Estamos hablando estamos comentando de las pocas hemos tenido esta amistad más cercana, pero sí, el punto muy importante aquí es que ellas siempre se sentían libres. Bueno, si se sentían o no, eso es otra cosa, cómo lo interpretaban, pero nosotros siempre les dejábamos mucho espacio y era muy importante para mí personalmente, que yo tengo la personalidad muy independiente también y no quiero que nadie me quite mi voluntad o mi deseo de hacer las cosas yo misma. Yo doy el mismo trato a ellas. Y siempre nos entendíamos muy bien. De hecho, yo siempre decía a Matías, la manera como nos llevamos, que nos llevamos tan bien, que nos entendemos tan rápido, eso me demuestra que yo soy de esta raza realmente, porque tenemos la misma mentalidad. Siempre, casi siempre nos entendíamos, siempre acordamos, llegamos a mismas decisiones
mutuamente igual, sin ninguna disputa adicional o vueltas. Era muy rápido, nos entendíamos muy, 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 muy bien. Yo siempre defendía su libertad hasta con Dale. Ok, pobre Dale, siempre le estoy mencionando, pero es que la situación con él me da muchos ejemplos. Por ejemplo, él en algún punto, bueno, se sentía un poco solo porque él quería más, él sí quería un poco más, me lo decía a mí, no a ellas, importante, me decía a mí que le gustaría más interacción con ellas. Y yo, aquí de verdad me peleé una vez con Dale, porque le dije, Dale, tú no puedes pensar de esta manera. Ellas no están aquí para estar con nosotros como pobres bebés aquí en la tierra dejados. Que aquí estamos semillas estelares con voluntad propia a hacer lo que venimos a hacer, y no es su tarea ahora atender a estas semillas estelares, que no somos nadie, aquí somos sus bebés que tienen que cuidar. Tú tienes que seguir con tus cosas y no esperar que te van a venir a hablar. Tienen que ser libres. Dale, tienen que sentirse libres. Yo, con ferocidad, así se dice, ferocidad, defendía la libertad de las tarjetanas. Entonces, por esto también me molesta mucho esto, que esta persona malvada, sabiendo cómo yo soy, sabiendo muy bien cómo fueron las cosas, o tal vez no saben, ¿no? Es que ya no sabemos quién está detrás escribiendo estos vídeos ahí. Esto es como contra mi integridad total, porque yo soy la persona primera que va a luchar por la libertad y espacio de todos los involucrados. Es que precisamente, Gosha, esos mensajes están para que el público reaccione a favor de ella, porque desconocen todo esto. O sea, este directo que estamos haciendo es un directo que tiene que conocer la gente, porque es que los están manipulando de una forma bestial. Y esa persona sabe cómo manipular a la gente, la que hay ahí, la impostora, la que hay ahí. Y están manipulando la percepción. Nosotros en ningún momento hemos enviado a nadie en el éter. ¿Eh? Y todas esas cosas, lo sabe esta persona que está escribiendo el texto. Lo sabe. Lo O sea, sabe es muy que bien. si la gente supiera lo que sabemos, bueno, y lo que intuimos, la gente enviaría ese canal más allá de Saturno. Fíjate lo que os digo. Pero es como digo, otro intento a alejar a la gente de esta Claro. divulgación. Se ve muy claramente. Fuimos las últimas piezas que quedaban allí, y se tenía que... No, perdona, Gosha, la última pieza es la divulgación. Ahora nos han sacado a ti y a mí. Bueno, sacado. Evidentemente, un infiltrado no puede decir que saca a otra persona. O sea, en teoría, esa gente va diciendo al público que nosotros estamos afuera, que se nos ha acabado la gallina de los huevos de oro. Y el resultado final, porque vosotros, chicos, no lo sabéis, la cantidad de mentiras que estás diciendo, sobre todo en los dos últimos bestsellers de vídeo que has sacado dirigidos a Gosha y a mí, es para dinamitar todo el trabajo que llevamos hecho durante 7 años. Es para dinamitarlo. Pero nosotros sabemos estar donde estamos y sabemos dónde podemos llegar. Es no dinamitar este trabajo, porque tanto Gosha como yo estamos para proteger esta divulgación. En ningún momento estamos diciendo que esto sea un fake. No. En ningún momento estamos exponiéndolas a ellas con captura de pantalla. No. Solo leemos las conversaciones. Y punto. ¿Es que sí, Gosha? Que sí, Robert. Lo de Aneka, por ejemplo, también voy a compartir esta conversación en anécdotas. Porque además esta persona que está escribiendo ahí lo de Aneka y mandarla al éter, y la gente nueva se lo cree, porque de hecho la gente, ellos se aprovechan del hecho que mucha gente no sabe de estas historias de 2020. ¿Qué pasó realmente cuando pasó la pandemia y todo esto? Y cuando Aneka no digas esa palabra que van a romper el vídeo. Se llama los Sanfermines. Los Sanfermines. Vale. Que estaban Cuando la banderilla, Aneka se enfermaba. los encierros, las cornamentas. Esos son los Sanfermines. Sí, y cuando Aneka se enfermaba por ir viendo todo esto, lo que están haciendo contra la humanidad, por eso estaba perdiendo el ojo por ver, porque estaban investigando en laboratorios todo esto, lo que hay en las papayas,
código, palabra clave, era su pasión total, pasión a ir compartiendo y avisando a la gente. Ella no solamente lo hacía con nosotros, entraba online en algunos foros de médicos en Alemania, ¿tú recuerdas? Y se peleaba con algunos médicos allí en los foros, le echaron, de hecho, estaba muy entregada a ayudar a la humanidad con todo esto. Y era su pasión. Seguía mandando la información hasta que se empezó a enfermar con su ojo. Esto empezó allí, con el ojo. Perdió ya la felicidad porque veía tanta maldad contra la humanidad. ¿Sí? No, por eso yo en la carátula puse la bandera pirata con un parche en un ojo con un corazón, porque los tahitianos, cuando ven cosas mal hechas, suelen afectar primero la vista, que es lo que ve. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, Sigue, sí. Gocha, que te he cortado. Y nosotros trabajamos con ella aquí, ayudándole con esta dedicación, con esta pasión, con esta causa de pasar la información a la gente. Esto era su pasión. Pero cuando ya empezó a enfermarse, entonces recuerdo que se ha hecho un consejo con Alanim, no recuerdo si Naishara estaba ahí, compartiré esta conversación también en anécdotas, donde hicimos un consejo consultándonos mutuamente qué hacemos con Aneka. Alanim decía, está enfermándose, pero no quiere parar, que es que no quiere parar, sigue y sigue y sigue. Y quiere ir dando esta información, pero se está enfermando. Ya tiene que dejar de ver todo esto de papayas, dejar de esta situación, dejar de ver esta situación en la tierra contra la humanidad, porque era esto lo que le estaba enfermando. Lo que le estaba aliviando, de hecho, era poder trabajar con nosotros y ayudar. Esto le estaba ayudando para que no caiga más y más. Se sentía productiva, se sentía que estaba cumpliendo su función como médica. Ella estaba aprendiendo a ser doctora y con nosotros se sentía realizada aquí, que pudo llegar a la gente con sus exámenes en laboratorios. Entonces, fue totalmente al revés de lo que este canal ahora está diciendo. Entonces, en este consejo con Alanim, yo recuerdo que yo me ofrecí, figura en mis transcritos, que yo me ofrecí yo dije, voy a bloquearla. ¿Qué tal si simplemente le bloqueamos el acceso al Internet, a nuestras cuentas y que no pueda venir? Ella tiene que descansar ya de este tema, no de nosotros, del tema. Tema le estaba quemando ya todo esto de las papayas. Entonces yo le dije, vamos a bloquearla. ¿Qué dijo Alanim? No, Gosha, no podemos hacerlo porque esto va a lastimar sus sentimientos. Que ella quiere seguir haciendo esto, es su pasión. Es lo único realmente que le sostenía con algún propósito. Cuando se al final apartó a Aneka, cuando ellas ya convencieron a Aneka de alguna manera que tiene que apartarse de ver esta situación, nos dijeron que se ponía más y más deprimida, porque de hecho en este momento se sumó la depresión de no poder ayudar más, de no poder pasar más información para la gente. Claro. Y esto al final lo que le llevó a sentir más, peor y peor, porque ni ya pudo cumplir su función. Alanim nos decía que esto era su misión total, poder compartir todo esto. Así que sí, así que todo es muy torcido y muy desviado de la manera muy malvada. ¿Cómo se presenta esto ahora contra nosotros? Nosotros siempre le apoyábamos, siempre le ayudábamos. De hecho, le ayudábamos a todos, siempre, con cualquier cosa. Consultas técnicas, consultas con monetización de canal de Mari, por ejemplo, cuando tenía problemas de algo de vincular las cuentas. ¿Tú recuerdas? Había algunos problemas ahí de vincular las cuentas, monetización, YouTube. Para ellos esto era dolor de la cabeza porque son temas Matrix y ahí se quejaban que ya no saben cómo solucionar esto o otro y le estamos dando muchas ideas, mucho apoyo aquí técnico de lo que sabemos de estos temas de monetización para que pueda monetizar.
temas bancarios, aunque yo no sé mucho de bancos. ¿Con qué más les ayudábamos siempre? Sobre todo con el canal. O sea, ese canal les ayudamos cómo hacerlo, cómo monetizarlo, cómo no sé qué, qué software utilizar, todo, 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 todo. ¿Tú no me recuerdas hasta qué has hecho para ella? Eso la gente no sabe, esos detalles, ¿ves? Tú has hecho una intro para Mari, que le Hice una encantaba. intro. Hice 2 o 3 intros muy bien hechas, pero ellas me decían que estaban demasiado bien hechas y que, claro, que se vería que está mi mano metida ahí. Entonces, no la pusieron nunca. Sí, pero ¿qué dijo Asena? Dijo que a Mari le encantaba esta intro, pero sí, primero que se ve demasiado que es estilo de Robert, pero también, ¿por qué? Porque en teoría, al menos, está contra sus protocolos aceptar el ayuda humano. Sí. No Sí, sí, sí. ellas nunca querían el ayuda humano porque esto ya sería como pedir algo de los humanos y esto era contra sus protocolos. Y yo cuando Aneka tenía problemas con cuentas hace años y tenía que vincular cuentas con teléfonos móviles, Matías estaba ofreciendo a comprar teléfonos prepagos para tener números solamente para darles estos números para que puedan tener cuentas. ¿Y qué dijo Aneka también? Déjalo, Matías, como algo como ya último recurso, porque va contra nuestros principios que no podemos aceptar la ayuda de los humanos. ¿Y ahora qué pasa con las donaciones y rescates? Ahora hasta no solamente que están aceptando el ayuda de los humanos, pero están haciendo la gente Exactamente, exactamente. culpables por no poder continuar con los rescates porque no hay suficiente sustenancia económica para... Exactamente. Esto totalmente al revés de lo que de nuestro trato con tarjeteranos. Pero Gosha, la gente en el último vídeo, porque en el último vídeo de Mari yo estaba leyendo los comentarios y leo un comentario de una persona que dice, es que un narcisista dice que pedían dinero. Digo, a ver una cosa, te está diciendo que necesitan dinero para sustentar a los equipos. O sea, está pidiendo de una forma encubierta dinero, donaciones y apoyo de la comunidad. Lo que pasa es que la gente no sabe ver entre líneas. Tú me dirás, hombre, Robert, es que estás obsesionado. No, es que ya lo he visto en tantos vídeos que entiendes el lenguaje que está utilizando esta persona que está ahora. Y eso es interferencia de humanos con ellas directamente. O sea, no sé, yo lo veo. O sea, una cosa sería que, vale, tienes los vídeos monitoreados y ahí es el público que los ve. Pero otra cosa es que la gente vaya metiendo. Pero bueno. Pero por esto digo que esto no nos cuadra con lo que estamos ahora contando, que Aneka No cuadra en nada. ni quería ayuda de Matías con los móviles prepagos y Mari no quería tus intros porque no querían ayuda humana, porque era contra sus protocolos. Ellos no querían nada de los humanos, nunca. Era muy importante para ellos solucionarlo todo ellos mismos. ¿No? Que sí, alucinante. Por eso estamos contando todo esto. Yo, de hecho, tengo también una conversación con Athena cuando por primera vez estamos hablando de lo de posible monetización de Mari, cuando Athena estaba consultando, porque estaba consultando muchas cosas. Aneka siempre venía, ella me llamaba G, estás online, quiero consultar una cosa. Y siempre estamos disponibles a ayudarles con cualquier consulta que tenían. También era al revés. No digo que solamente estamos nosotros por ellos, también ellas para nosotros. Era mutuo, era muy basado en respeto mutuo, en cariño mutuo, en libertad mutua, todo siempre sin ningún problema de cuál vale la pena hablar. Pero entonces, esta conversación con Aneka con Athena tenía sobre la monetización de Mari. Y allí, Athena me mencionó por primera vez la posible botón de donación de Mari. Y ella me pregunta, ¿qué opinas, Gosha? ¿Tú piensas cómo va a ser recibido esto? Y yo dije, bueno, honestamente, bueno, entiendo por qué lo tendrías que hacer, así que al final lo que hay que hacer,
pero sí, honestamente, seguro que no va a ser tan bien recibido por todos y puede perjudicar un poco este proyecto. Que yo hice yo me ofrecí, eso también para los que dicen que lo estamos haciendo por dinero. Para mí la causa es más importante. Entonces, ¿qué yo hice? Yo me ofrecí yo dije a Cena, mira, ahora acordamos que os doy la mitad de monetización, ¿no? Vale. ¿Qué tal si yo os doy toda mi monetización, pero Mari no ponga el botón de donación? Si esto puede ayudar, porque a mí me importaba más la pureza del proyecto, porque sabía que la gente va a meter por ahí contra donaciones, entonces yo, aunque no quería imponer tampoco, porque al final es su canal, pueden hacer lo que quieren, si de verdad lo necesitan, se entiende y se respeta. Pero aún, porque Acena me estaba consultando y estamos como hablando entre las dos, yo decía, ¿qué tal si yo me ofrezco a dar toda mi monetización, toda, de mi canal inglés, y de momento pongamos en pausa lo de donación para Mari? ¿Esto podría ayudar? Y Acena dijo, bueno, de momento no, de momento quedamos, y entonces nos acordamos que de momento dejamos que yo voy a dar la mitad de monetización y que Mari siga con monetización y de momento sin botón de donar. Así que podéis ver que todo siempre fue muy acordado, muy respetuoso entre dos partes. Al final pusieron el botón de donación y que siempre tenemos que respetar, tienen que ser libres al final. Pueden venir y consultarnos y vamos a dar nuestro consejo, nuestra perspectiva tal vez, pero no en forma de imponer. Son ellos que tienen que siempre al final decidir por sí mismo qué hacer. Y es lo que hicieron, es lo que hicieron. Y siempre... Yo siempre apoyaba, de hecho, hasta final lo de dinero, porque Robert sabe, antes de Mongolia justo quería hacer un vídeo, ¿no, Robert? Sí, ¿Por qué sí, los sí. extraterrestres necesitan dinero? Iba a Y hacer... yo te decía que no lo hagas. Yo te Sí. decía, no lo hagas, no lo hagas. No hagas ese vídeo, no lo hagas. No lo hagas. Y me acuerdo perfectamente. Sí, 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 sí. Es que he leído un comentario antes que dice, a ver si lo veo por aquí. Ha subido muy rápido. Decía, ustedes no tenían que decir nada y seguir su vida. Pero a ver una cosa, es que nosotros lo dijimos porque es nuestra responsabilidad decir a la gente de que ese canal está tomado. O sea, dice, es que ustedes no tienen que hablar así, hagan su vida y no... No, hombre, no, pero si es nuestra obligación avisar a la gente. No lo entienden, siguen sin entenderlo. Algunas personas, no todos, ¿eh? O sea, es que es alucinante. Pero bueno. Lamentablemente, o tal vez no lamentablemente, es nuestra responsabilidad de decir Claro. cómo estamos, porque hay muchas repercusiones si no decimos algo. ¿Cuánta gente ahora está saliendo a la luz diciendo, Gosha, por fin, yo ya sabía que algo va mal, pero no me atreví a decir algo, o yo pensaba que algo va mal conmigo, porque vosotros seguís, y yo a vosotros. Si Gosha y Robert lo está apoyando, pues entonces hay que seguir apoyando. Muchísima gente, más yo estoy flipando cuánta gente realmente. Y mucha gente que nunca comenta en los chats, pero sabemos que nos siguen. O sea, hay muchísima gente, sobre todo por Instagram, que yo ya lo sabía, que dice que salió ese canal desde hace aproximadamente un año. Todo el mundo así, ¿eh? Todo el mundo así. Pero era una gran responsabilidad, como ya hemos dicho muchas veces, porque era como si decimos algo, habrán repercusiones. Pero si no decimos, habrán repercusiones. Entonces, ¿dónde habrán más repercusiones? ¿Dónde está nuestra responsabilidad? ¿Hasta cuándo lo aceptamos sin decir? Entonces, bueno, ya no voy a repetir porque ya... Pero el problema, o sea, sí, y ya tampoco me voy a repetir, es que la gente dice o piensa que hacemos esto por dinero o por orgullo. O sea, es que no entiendo exactamente, es que no me puedo meter en la mente de estas personas. Que hacemos esto igual por despecho, es decir, ya no tenéis el contacto y ahora... No. Nosotros estamos diciendo que el contacto es real, que todo es real, que había una Mari real, que hay ahora no sé lo que hay. Yo mi teoría es que no hay nadie. No hay nadie.
Esta es mi teoría, ¿eh? Que no hay nadie. No hay nadie. Yo aquí en mis teorías, aunque no me gusta especular, siento un poco diferente. Siento que sí que hay alguien, pero también hay mucha manipulación que viene de diferentes lados. Incluso si, no, voy a dejarlo porque voy a entrar en especulaciones y no me gusta y no quiero y después la gente se agarra a lo que digo y corre con eso. Lo que sé segurísimo que hay una mano ahí metida que está manipulando mucho por detrás. Incluso si está Mari, alguna Mari o no está, hay algo turbio. Hay algo y algo humano, diría yo, ¿eh? Hay, bueno, Una mano sí, negra que se sí, hace sí, pasar por taijeteana, que va mal metiendo por los lados, la va sí, sí. aislando y va metiendo, yo qué sé. Entonces dices, o sea, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo un ser humano de una vibración tan baja puede llegar arriba, donde está ella? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces deduces que la real Mari, si está pasando esto, pues no tiene mucho carácter, la verdad. Ella dice que tiene carácter. O sea, cuando alguien tiene carácter, no dice que tiene carácter. Hace las cosas y punto. Cuando no tienes carácter, dices que tienes carácter. O sea, no sé si me explico. ¿Me explico o no me explico? Sí, sí, sí. Pues eso. Te explicas algo que estaba diciendo que quería decir. Entonces, Estábamos hablando de que había algo, que Mari así estaba que como muy ah, condicionada a alguien. sí, sí, sí. Y además, por eso yo enseñé, compartí esta conversación con Svaru de 2018, para que veáis que esto va muy atrás. Que esta historia de infiltraciones, de luchas de poder, de alguien manipulando, de gente pasándose por más personas tarjetanas, esto tiene sus raíces mucho atrás, antes de que nosotros aparecemos en la escena. Así que por eso compartí esta Exactamente. conversación. Esto tiene historia. Y nunca Exactamente. estábamos ahí. Nosotros llegamos en 2017, pero todo esto ya, lo que Svaru me estaba contando, estaba pasando ya antes, no sé, 2015 o antes. Esto es ya muy viejo. Estamos metidos aquí en esta sopa, los dos peluches, por así decir. Entre Robert y yo siempre decimos gente inocente es como peluches. Dos peluchones que simplemente entraron aquí en medio de esta sopa, querían compartir algo positivo para la humanidad y ya está, y no hay más en nosotros aquí. Y esto empezó con algunas infiltraciones, como digo, en 2018 Varun me estaba hablando de esto y acaba con esto también aquí. No sé, y esto no sé, es que no tenemos piezas importantes, no tenemos verdades absolutas aquí, solamente estamos compartiendo nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestras observaciones con ellos eh, y nada más, pero tantas piezas que no tenemos, aquí hay un lío enorme. Um, Exacto. Hablando de Svaru también, en esta conversación de 2018, esta conversación que voy a compartir, ella me ya hablaba que por 3 últimos años, ella llegó en 2015, pasó horas y horas con la gente online. Me dijo que entre 5 y 8 horas Sí. diariamente pasaba con la gente online. Entonces, cuando nos conoció a nosotros, estaba muy feliz de que información suya puede llegar a la gente. Porque me dijo en esta conversación, primerísima conversación, que por 3 años pasó 5 o 8 horas al diario online y eso nunca llegó a ningún lado. Entonces, se sentía tan feliz cuando por fin su información pudo llegar al público. Yo recuerdo que Allendem nos decía que cada vez que pasaba por el cuarto de Svaru, le veía ahí escribiendo. Igual como tal Mari o quien sea, tal, al inicio, buena Mari, no sé, escribía, es su pasión, es compartir. Uh, Como podéis ver ahora, este canal de Mari sigue compartiendo, ¿no? Mari quería compartir, quería escribir.
y escribir y compartir, como podéis ver, entonces, no es algo que Exactamente, salió de nosotros. Ellos le exactamente. encanta hacer esto. Esto es una prueba. Ella no tiene contacto con nadie, ¿no? Pero también está haciendo lo mismo. Por eso estoy diciendo que eso no salió de nosotros. Imponer esto, ir contra su voluntad. No. Sí, Robert, ¿querías decir algo? No, 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 no. Digo, la que había antes, la que hay ahora no sé, pero la que había antes, pues hacía vídeos porque quería compartir exactamente lo que hacía Yaski, Atena, Esvaro, Aneca. Compartir, compartir, compartir y compartir. Porque querían, ¿eh? Porque querían. La otra cosa es Porque lo que veían por ahí o cómo les trataban otras personas, otras personas. Pero tanto Gosha como yo les dábamos, ¿cómo se dice? Puerta libre, ¿no? Puerta libre. Entra cuando quieras, sal cuando quieras. Ningún problema. también yo hace 2 años más o menos también pregunté a Yaski, ok, otra vez, vamos a recoordinar. ¿Continuamos con esto nosotros o no? ¿Podemos ser como redesignados a otras tareas, tal vez, o lo que sea? Y siempre Yaski decía que no, no, que no, que no, que no quiere que paremos. Svaru, como ya dije, Alan siempre le encontraba escribiendo sus artículos, esos primeros artículos, estaba escribiendo y feliz que por fin Gosha y Robert van a compartir sus pensamientos. Yaski, por ejemplo, también venía, como ya dije muchas veces, había un momento antes de que llegó Mari, y antes de que llegó Athena, venía muchas veces cada noche, 3, 4 por la mañana y hablábamos de las cosas. Le encantaba compartir sus perspectivas metafísicas porque decía que nadie en la nave le entendía eso. Dijo, se quejaba de los tajeteranos que tienen mente cerrada o no sé, que no, le tenían miedo. Y venía compartiendo, le encantaba. De hecho, no sé si recuerdas tú, Robert, ella decía cuando Aneka estaba enferma, esto ya entraba a su modo general Patton, y dijo, los que están enfermos que se aparten, que Ahí, que ahí. dejen a trabajar a los que estamos con fuerza, ¿recuerdas? Sí, 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 sí. Sí, sí que lo recuerdo, sí. Sí, 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 sí. Lo recuerdo perfectamente. que se aparten, que se aparten, que se aparten, que dejen de trabajar a los que estamos bien. Porque Aneka quería venir, pero ya no tenía mucha fuerza. Y Aski en ese momento tenía mucha fuerza y quería, sí, le encantaba compartir. Así que este año último, 2024, no recuerdo la conversación, pero recuerdo que Yaski me dijo que siente que la Matrix nos quiere separar, algo así. Porque yo dije, Yaski, ¿estás bien? Y ella me dijo, sí, estoy bien, pero siento que la Matrix quiere separarnos, como ya algo, intuía algo. Y yo recuerdo, le pregunté, ¿y por qué le dejas? Y ella dice, bueno, intentaré que no pase o algo así. Esto fue la conversación de 2024. No tengo más puntos, Robert, si tú quieres añadir más anécdotas No, tuyas. no sé, ¿quieres? A ver, llevamos 1 hora, 40 minutos de directo. No sé si tienes que sacar a Bongo. ¿Quieres responder alguna pregunta del público o algo? Sí, voy a poner, dar un snack a Bongo y tú sigue hablando. Vale, bueno, sigue hablando. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Estoy leyendo, ¿eh? Will dice, espero conocer que los tejetianos se dejen... No, dice, espero que los tejetianos se dejen conocer algún día. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, aquí tenemos a Katia. A ver, gracias. Gracias a toda la gente que está donando, o sea, gracias. Bien, a ver qué dice Katia. A ver, aquí que no la veo. Hola, Goshi y Robert. Afortunadamente, los que seguimos esta información desde el principio hemos aprendido a discernir. Gracias. Bueno, hay de todo, Katia, hay de todo. Hay mucha gente que te quedarías asombrada, que nos sigue desde el inicio y no entiende qué es lo que está pasando. No lo entiende, no lo entiende. Ah, mira, ya estás aquí, Gosha. Sí, estoy aquí. No, que, bueno, un comentario de Katia. Nada.
¿Quieres que lea algún comentario del público o algo así? Vale. A ver, ahora mismo no me deja de ver. A ver si veo los comentarios por aquí. A ver. Yo espero que estén todos bien y puedan volver pronto. Rayo de luz. Perdón, rayo de sol. A ver. A ver, bajo para abajo, subo para arriba. Bueno, la gente dice que Sí, dice gracias. gente, espero que vuelvan pronto o algo así. Otra vez voy a decir, Exactamente. claro que me gustaría que se aclaren las cosas y que podamos saber un poco más, pero otra vez, porque eso ya aprendí con ellos, hay que aclarar que yo simplemente lo digo porque espero que están bien, más que nada, pero no por ninguna presión tampoco de ellos, porque puede ser que están por ahí, pero por alguna razón no pueden venir o lo que sea. Así que tenemos que siempre adaptarnos a nuevas situaciones. Siempre lo hemos dicho, hay que ser muy estables para tener contacto, muy estables Exactamente. en tu fuerza interior de seguir, pase lo que pase. Exactamente. Has dicho la palabra, ¿eh? Hay que ser estables. O sea, si no eres estable, si eres esquizofrénico que te hace pasar por 4 o 5 perfiles, hostia, esto es demasiado. Tiene que ser una persona estable, totalmente estable. Así que yo solo espero que están bien, ¿ok? Y después, si pueden venir, si pueden explicar o no, esto ya hay que tener paciencia o hay que entender que puede pasar o puede nunca pasar. Tenemos que aceptar que tal vez nunca sabremos más de Hombre, nada. la verdad, si no vienen ellas, no lo vamos a saber. No vas a saber la verdad, esto está claro. Entonces, no sé. Ya veremos a ver cómo va la cosa. Estoy mirando más comentarios. Hay que convocarlos, dice alguien, hay que convocarlos. Claro, bueno, es que a ver, yo es que no quiero entrar más en el tema este, pero dice José Ramón. Sí, yo Muchos de tampoco. nosotros no nos damos cuenta de que Mari ya no estaba. La voz robótica hacía parecer que es ella, pero Ghost y Robert, al dar su opinión, se puede elegir. Sí, sí. Es que yo lo que veo, tú Gosha, no has visto el último vídeo de Mari, ¿no? No, yo no miro, ya no entro No, hoy. no, yo es por curiosidad, por curiosidad. Pero es que ha habido un momento que hablaba de la película Star Trek y de las guerras de las galaxias, y es palabra por palabra un copy y paste ese trozo de nuestros vídeos, un copy y paste. Es lo que llamo yo los vídeos Frankenstein, ¿no? Pero bueno, ya no sé, son casi dos. Hacemos las 2 horas, Gosha, faltan 12 minutos. Está bien, sí, que siga. A ver, Si estoy hay leyendo por aquí. preguntas. Bueno, ¿ves? Hay gente que dice, Exacto. a ver, es respetable. Yo no sé si estaba leyendo este comentario, ¿eh? Dice, cuando el supuesta Mari empezó a meter películas, me dio mucha pereza su información. Solo esperaba que, con ansias, que Gosha tiene información con verdadera sabiduría. Bueno, le ha faltado aquí Gosha y Robert, ¿eh? Pero bueno. Da igual. Sí, Pero veis, ok, para que quede claro, para mí las historias mismas no molestan porque hay películas en el espacio, hay exactamente. problemas, hay asuntos, hay guerras, hay conflictos, hay intereses, hay todo esto es real, existe, pero cuando siempre y cuando es cierto. Pero lo que empezamos a sentir que aquí esto podría no ser cierto, pero que historias hay historias espaciales, esto sí. Fíjate lo que Tampoco, dice. Dime, mm, dime, perdona, tampoco, tampoco me molestó a mí nunca, y esto es que yo tengo que ser justa. Así que, por ejemplo, mucha gente ahora señala muchas cosas que no les parecieron bien. Por ejemplo, nunca me pareció bien que Mari no tenía la caja de comentarios abierta, pero yo, por ejemplo, sí que lo entendí muy bien porque ellos
tener la caja de comentarios abierta, esto es muchísimo desgaste. No podéis imaginar cuánto desgaste esto es. Y llevar todo esto, aprobar comentarios, leer para poder responder algunos o lo que sea. Si hay insultos, hay que eliminarlo, pues hay que verlo. Y esto es mucho desgaste mental, hay tanto mareo. Y si tú no tienes tanta energía en tu día para manejar todo esto, no vas a poder hacer lo que realmente quieres, es hacer vídeos. Su Claro. tarea Sí. era hacer vídeos, no estar ahí lidiando con los comentarios. Claro, se podría decir que tenía su equipo, sí, que pudo ayudar con eso. Ok. Pero no, para mí lo de caja de comentarios era simplemente manejo de recursos Yo lo mentales. entendía también. Yo eso lo entendía la primera, el tener la caja de comentarios, porque lo que tiene que saber la gente es que en la caja de comentarios hay todo tipo de comentarios. Entonces, para no entrar en problemáticas, lo que hacen es quitar los comentarios y ponerlos en, bueno, el sábado y el domingo, ¿no? Creo que es, donde hacen premiers. Ok, ¿qué más preguntas hay como sobre la psicología de ellas? Más que nada sobre ellas, sobre nuestro contacto y nuestra amistad, no sobre la situación actual. No, exactamente. No hablemos de la situación actual, sino hablemos De nuestra amistad, cómo eran ellas, cómo ha sido, exactamente, sí. Sí, sí. algo así, ¿ok? Porque ya no queremos marear mucho el tema. Exactamente, sí. ¿Son chismosas? Bueno, depende quién. Por ejemplo, Aneka yo diría que sí tenía algo. Sí, pero chismosas. A ver, ¿a quién no le gusta un poco de algún chisme por aquí, por ahí, ¿no? Especialmente, como dicen, a las mujeres. Pues a Aneka le encantaba mucho hablar, tenía muchos amigos, le encantaba hablar a uno, a otro, a tercero. Yo recuerdo que Dorcalel o Raquel decía que cuando vienen a comer, allí solo se escucha a Aneka, solo hablando mucho, ¿no? Está bien. No, y Era, aparte, Aneka lo que tenía muy buen sentido del humor, ¿eh? Con mis sí, sí, sí. chistes, no digas qué chistes ponía, Uy, eh, colocábamos así. chistes de, así como cómicos, como digas, y a Yasquín no le hacían gracia, ¿te acuerdas? Y a mí tampoco. A mí tampoco, porque a veces algunos chismes eran como Y malos. una vez le Eh, preguntaste esto a Aneka: "Aneka, ¿pero cómo te ríes de esto?". Y ella decía que, bueno, que como le hacía gracia a Robert, que colocaba eso. sí, eso puedo decir que ella con Robert tenía mucha Sí, sintonía sí, sí. de mismo sentido de humor. El sentido Yo del humor era era el más, mismo, era un poco así, un poco un poco raro. un poco perverso también a Muy veces, muy perverso, era un humor, sí, 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 sí. muy Sí, raro, sí, sobre que todo a te mí no me acuerdas daba gracia. de chistes de la playa, no digas nada, de que eran los chistes. Chistes de la playa, era a ella le gustaban, sí. A él le gustaba y así, y yo era demasiado seria para esto, Ah, creo, que yo también tengo mm. sentido de humor, tengo el lado muy así liviano, pero esos chistes, no sé, no era como de mí. A Goya no le gustaban, a Yasqué tampoco le gustaban, no le gustaban Y los chistes, Esmeralda era tampoco, recuerdo, porque era muy tampoco. seria y yo recuerdo que decía, bueno, que Robert y Ana de Caca ahí, que se vayan ahí a hablar Sí, y sí. nosotros a lo nuestro, decía Svaru. Así que cada uno es diferente. Los hombres no nos parecieron chismosos para nada. No, 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 y chistosos tampoco el chiste, no, no, no. Chismosos, chismosos. Chismosos no, no, no. A Cena tampoco. Ella cuando decía Bueno, algo, ojo, una vez Raguel me estuvo hablando y era chismoso, ¿eh? ¿sí? Era ¿Sobre chismoso. qué? Sí, 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 era ¿Puedes compartir? pero chismoso hacia Neca, hacia Ah, Neca, pero no nada más. No. Quería como saber que no sé qué, qué opinaba yo, que no sé qué. No, no, yo ahí ya no entraba, no. Es lo peor que puedes hacer, entrar en una no puedes, no puedes, no puedes. Sí, 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 pero ahora ya lo podemos decir, ¿no? Porque antes no lo decíamos, porque ahora ya Mari lo compartió hace sí. tiempo.
lo de Raquel y Aneka, creo que fue compartido ya. Pues no lo sé si fue compartido, yo no he dicho Creo que nada. sí. Pero sí, que Raquel y Aneka, bueno, se gustaban siempre, pero Aneka, ahora vamos, sí, estos son chismes ahora lo que estamos haciendo. Aneka, Aneka se negaba mucho tiempo porque no quería Ah, la sí, sí. relación en la nave. Sí, ya me lo decía a mí. Dice, en una nave lo peor que puedes hacer es, lo que me decía Neka, es tener una pareja. ¿Por qué? Porque si te peleas, esa pareja Sí. siempre te la vas a encontrar en la nave. Y entonces eso daba muy mal rollo. Mira las manos qué iluminadas que las tengo. Soy un ser de luz, chicos, acordaros. Acordaros. Yo no. ¿Tú no lo puedes hacer esto, Gosha? No. Pues sí, no quería, y también porque la última relación que estaba a punto a tener hace años no le salió bien en la nave. No, pero Esto ya no va. eso no. Sí, eso es ya otra historia. Eso Pero yo. por eso no quería, pero Raquel siempre estaba detrás de ella. De hecho, nos contaba, y Aski nos contaba también que muchos hombres estaban detrás de ella, ¿De quién? ¿De quién? especialmente muchos hombres, De Aneka. sí, Sí, sí. que estaban detrás de ella y especialmente cuando empezó a hacer bici y sus piernas se ponían como más musculosas, era más fitness y que era muy guapa y muchos hombres sí querían acercarse a ella, pero ella se negaba siempre. Es lo que Sí, decía, al menos. sí, sí, sí. Pero sí, al final ella y Raquel, sí, eran pareja, solamente que nosotros no vamos a contar cosas de otras personas que No. si ellas mismas no quieren. No Oye, quieren. ¿tú te acuerdas de la música que les gustaba de la Tierra? Bueno, eso ya fue hablado muchas Sí, veces, sí. música electrónica, mucha clásica, hasta pop, rock francés para Yaski. Recuerdo que decía esto, pop, electrónico así. También algo más fuerte para los hombres, algunos diferentes cosas, pero muchos de ellos música clásica también. Ujú. Humor ácido, humor negro. No era humor negro. No era humor No, negro, no. negro no. No. Era Un poco, un poco picante. Un poco picante. picante. Ahí está la palabra, porque yo ya quería Es decir, humor picante. iba, Algo picante. iba a decir No digas que era. erótico, pero sí, picante, Era picante. picante, así picante, humor picante. Sí, sí. Sí. A ver qué más Hay hay. gente por aquí. No sé, quedan 2 minutos, Gosha. Bueno, da igual, Robert. ¿Quién dice? No, Porque que lo digo por ti, porque tienes que sacar a Bongo. no, yo estoy bien. Si hay más preguntas, no tengo horario aquí súper fijo. Estoy leyendo por aquí. ¿Han notado alguna señal o intento de comunicación? ¿Alguna sincronización? No, yo no. Bueno, sí, Gosha, cuando Yo tuviste no. esa especie de sueño con Yasmí, Esto era antes. Atena y Mari, y yo Sí, el sueño que tuve real, no hará ni un mes, con Aneka. Sí, sí. sí, pero desde ese momento ya nada más. Y las señales, ¿te acuerdas de las señales de los lazos rojos? Esto ¿Sabes también lo que te digo? antes, pero yo creo que están preguntando ahora. Ahora no, ahora no. Creo. Dice que parece que eran la única pareja. No, había más parejas en la nave. Había más Sí, parejas. sí, era muy alta, Aneka. Aneka, Aneka me decía, no sé si me dijo mido 1,90 m porque iba creciendo, 1,90 m y quiero recordar, dice, con tacones puedo llegar a 2 metros. 2 metros, fíjate bien, que una vez, esto lo describieron en algún lugar, está en algún vídeo, que
vinieron a recibir a alguien y apareció Svaru, Aneka. Dice que Svaru lleva como una armadura plateada o algo así, no me acuerdo muy bien. ¿Tú te acuerdas? La armadura y una capa roja. Y Aneka iba de negro con una capa negra. O sea, imagínate una mujer de 2 metros de altura con los tacones de negro con una capa. Madre mía, hostia. Me imagino que debe dar respeto, ¿eh? Y era muy delgada. Esto sí que era una mujer muy delgada. Alguien pregunta, ¿qué es humor picante? Humor picante. Pues picante, ¿no te gusta? Pero claro, humor picante. Es una expresión. La gente de España ya sabe qué es el humor picante. Es un humor picante. No sé qué palabra podría utilizar. A ver si lo veo por aquí por internet. Humor picante. Humor sexy, sí, alguien dice. No, Sí, sí, no. no, sí. No, Sí, no, sí. no. No, nada de sexy. A ver si Bueno, encuentro. sí, es humor erótico. Así, No, esto humor. quiere decir. No, Gosha. Humor atrevido, humor travieso, humor con doble sentido, humor picaresco, ¿eh? Humor con picante, es más coloquial, ¿eh? Humor picaresco, ¿eh? Picaresco, con picardía, ¿sabes lo que decir? Que con doble sentido, que, ¿sabes? Ese es el humor que me gusta a mí y el que le gustaba bueno, digo que le gustaba a ella porque, vamos, también soltaba cada una que era demasiado. Y era muy rápida en pensar y responder. Oh. Muy. O sea, es que por eso decía que una prueba de que si alguien es real o no es real es su forma de escribir, que es en el momento. En el momento. Es en el momento. Y Aneka era totalmente una lingüista. En tanto en cuanto ella se sabía toda. O sea, es que Aneka lo que quería es que tú le hablaras de la forma que hablas normalmente con tus. Bueno, siempre con respeto, ¿eh? Con tus amigos y todo esto. Ella me decía, Aneka, si tienes que decir una palabrota o decir algo, dímelo porque estoy aprendiendo, lo tengo que aprender todo, tengo que saber en qué contexto va todo. Y de la forma de expresarte me dice mucho de cómo estás tú, de cómo te sientes. Y ella me decía, las palabrotas están ahí para utilizarlas. Evidentemente puede ser menos sarcástico o más, ¿no? Pero ella lo que quería es saberlo todo, saberlo todo. Y yo le hacíamos juegos de palabras y sí, era alucinante, era alucinante. Y de expresiones. Por ejemplo, ella aprendía mucho esta de vaya tela, lo que significaba vaya tela, o cosas de estas. Me gustaban todas las expresiones. Gilipollas. Sí, gilipollas le gustaba mucho esta palabra, ¿eh? Gilipollas, le hacía mucha gracia. Digo, a mí también me hace mucha gracia la palabra gilipollas. A mí también. A mí ¿Eh? también me gustó. Sí. Tela marinera. Tela marinera, sí. Estoy mirando chats. Preguntaron si cocinaban bien. Yo recuerdo que Athena cocinaba bien. Athena cocinaba para Mari y para Yaski para mucho tiempo. Era como la madre de las dos. No, la tía. Ella decía que era la tía. Bueno, ¿Athena? No, Aneka, ¿de quién hablas Yo ahora? hablo de Athena. Atena como la madre, sí, como la madre, Como sí. cocinaba para las dos niñas y recuerdo que Sí. estábamos hablando de algo y ella decía, bueno, tengo que irme porque me están esperando, tengo que dar a comer a las dos. Sí. Y yo recuerdo una vez le pregunté si podría compartir alguna receta para vosotros, pero nunca llegó a este punto, pero alguna ensalada o lo que sea, para saber Claro, aquí la qué gente pregunta, ¿qué cocinaban. comían? ¿Alguna receta? Yo sepa que comían de todo. Lo que pasa es que ahí en la nave lo que tenían era el buffet, ¿no? Había un buffet Sí, donde la había un gente se buffet, servía, cogía los pero platos. Athena cocinaba para las chicas Ella sí. porque tenían diferentes necesidades ya, las dos. Comían carne y comían otras cosas. Mari era más delicada con lo que comer, así que Athena tenía que preparar algunas cosas para Aquí, ellas y esta aparte. frase que era muy buena que utilizaba Neka, dice, Ah, no lo toco ni con el palo de una como de escoba. Esto una me acuerdo escoba. perfectamente, sí. No lo toco ni con el palo de una escoba, sí.
Sí, Pau, decían palabrotas, pero no todas. Hablamos de Aneka. Por ejemplo, cuando Yaski estaba en la conversación, Aneka no decía palabrotas porque era No, un a acuerdo. mí solo me la decía a mí, porque, Sí, sí. pero era como un juego de palabras. Cuando hablaba no decía palabrotas. No, porque había un acuerdo a no decir No, palabrotas con Yaski en la conversación. no. Eran personas muy cultas. Aneka Ujú. hablaba no sé cuántos idiomas. Hablaba, creo que alemán. Hablaba, creo que yugoslavo o croata o un idioma de esto. Croata, croata, Hablaba croata, o sea, alemán, croata, inglés, español. ¿Qué español, más hablaba? No sé, hablaba muchos francés idiomas. tal vez, Igual también francés. Sí, Yaski sí, sí. japonés, Ya sí japonés. Svarudera, Y ruso, hablaban ruso también, que no me claro, acordaba. Ruso. Svarudera habló con mi madre en francés un par de veces hace tiempo. Sí, sí. ¿Qué cosas de culturales y sociales veían rara de la tierra? ¿Qué cosas culturales y sociales veían raras de la tierra? Mm, ¿Qué veían raro de la tierra, de la cultura? Tendría que pensar. No lo sé, pero aquí alguien me pregunta, ¿a Neca le gustaba el lenguaje florido mexicano? Yo solo sé que a Neca le gustaba mucho México. Le gustaba Sí, México. Le gustaba la gente de México y nada, me decía que tenían un acento que era muy neutral. Ella siempre me decía que el acento de México es neutral. Y digo, hombre, neutral es el acento que se habla en España. Por ya, ejemplo, ya, pero esto es también subjetivo. Esto es, claro, yo claro, creo claro. es que para la persona de México, tú tienes acento. Yo cuando vivía en ¿Así? Costa Rica, para mí esto era acento neutral. Yo, de hecho, aprendí español con el acento costarricense y me No me parecía acuerdo. acento los de España. Ya Así me que, acuerdo que cuando te conocí en Barcelona, Gosha, tenías acento de. sí, Digo, y me llamabas señor, porque se ve que llaman señor usted, ahí. usted. Usted. Y yo te dije, yo te dije, aquí no se utiliza usted. Es que usted, digo, no, aquí no hay ninguno usted. Sí, sí, me acuerdo. Es que usted, quítate la palabra de usted, aquí todos somos tú. Sí, Ya, me sí, parecía sí. muy raro eso de tú. Pero aún tengo acento de Costa Rica o ya no. No. Se te fue rápido. Se te fue, ¿De en un año se verdad? te fue el acento de Costa Rica. Sí, 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 Ah, sí, ok. sí. Sí, Pero sí. también tenía que cambiar palabras. Por ejemplo, yo decía plata en lugar de Ah, sí, pasta. sí, 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 sí. O, por Sí, ejemplo, sí. yo no entendía qué significa cuando me dicen venga, venga. Yo recuerdo que yo hablé con un chico que me hacía trabajo para mi tienda, hacía remodelación, y por teléfono, al final de la conversación, vino, venga, adiós. Yo entendí que él dice que él quiere que yo vaya allí, venga, venga. Ah, no. Yo pensé, ¿por qué me dice esto? Venga, él quiere que yo vaya ahí. No entendía No. esta expresión, venga, vale. Venga es como vamos, pero que no que vengas, como de trabajo, ¿no? Sí, sí, Venga, sí, sí, como venga, venga. rápido. Sí. Sí, pero no lo entendí. Y tampoco entendí lo de vale, muchas Ah, cosas. vale. Sí, sí. Así que a ellas también le gustaba mucho idiomas a Neca, pero siempre se expresaba muy bien, sí, sobre México. Bueno, todas, Todas. no querían que hablaran mal de México ni de los mexicanos, no quería Sí, no. sí, la No, broma. a ver, Gosha, que yo nunca he hablado mal de México ni de mexicanos, ¿sabes? No vamos a cagar las cosas ahora. No, pero a veces sí que entran algunas bromas, ¿no? No. Nacionales, pero a ellas no le daba No. gracia, Es que, no le daba gracia. bien, venga. ¿Qué hay más por aquí? Pero tengo que decir que no se expresaban mal sobre ninguna nación terrestre. No hablaban mal de nadie, de ningún país. Hombre, creo que no le gustan mucho los europeos, Gosha. ¿A qué refieres, Hombre, europeo? porque decía que Europa era tan Matrix. Así que, bueno, Matrix, sí, en general, pero digo que no había más cosas culturales cuales no aprobaban de algún país. Mm, no recuerdo ahora. Cultura sobre de Japón. No, pero no. Veo que aquí alguien dice lana en México. No hablaban de. A ver, a mí al menos, Aneka nunca me decía
cómo se dicen las palabrotas en México, por ejemplo. No. No hablamos de palabrotas, no. Siempre eran cosas culturales. Y los únicos malas palabras eran las que yo podía decir que eran en España, en lo que se dice en España. Pero no. Félix dice, ¿por qué les gustaban los mexicanos? Bueno, a Aneca porque Aneca tenía una historia personal ahí, ¿no? Ya sabéis, con esto de su vida pasada o... Sí, pero ella nunca nació en la Tierra. Nunca. sí, Dice, yo soy tejetiana. sí. Pero tenía lazos con la familia mexicana ahí, Oye, ¿sabes quién es este? Tiene Planet. ¿no? Miguel, ¿Miguel? el DJ. ¡Ah, de Es verdad! Miguel el ¡Oh, my DJ. Mira, no es God! que hablo de ¿Cuántos Chile. Es años? Miguel el DJ. Hola, Miguel. Oh, my gosh. ¿Qué Miguel, ¿cómo haces por estás? aquí? Que nos ¿Cómo perdimos en la estás? montaña. Y ese día, Miguel, Miguel, Miguel. Es vamos a Miguel, la Miguel. playa. ¿Cómo es esta canción? Mira cómo ríe. Es Miguel. Nuestro amigo Me gusta Miguel. esta canción que siempre nos asociamos con Miguel. Algo de la Vamos a playa. la playa. Esa, vamos a la playa. Le gustaba la canción esa, vamos a la playa. ¿Cómo va eso? Ah, Dime mira, la ¿ves? palabra. Bien bonito, ¿eh? Ah, bien bonito, sí, Bien sí. bonito. Sí. Vaya, Sí, sí, sí. memoria. Nos fuimos de camping con Miguel y con Dani, dos Sí. DJs muy reconocidos bueno, me imagino que en toda España. Y Miguel, su trayectoria ha ido ya por toda Alemania y por toda Europa. Sí. Miguel, sí. Miguel, sí. Un gran DJ, sí. Igual que Dani. Que de Laida dice, pregunta seria, raro que no reprobaron la cultura de los musulmanes y su maltrato a la mujer y a los matrimonios con niñas. No, eso sí, creo que fue mencionado, por supuesto. Eso es obvio, eso no tenía Bueno, que ni mencionarlo porque esto era obvio, sí. sí, pero, a ver, yo no voy a no voy a entrar en detalles, pero sí que una vez, ¿tú te acuerdas cuando hablamos con todos los Hashmalin? Que aparecieron todos los Hashmalin y estuvimos con ellos, que hablaron de según qué cosas, no voy a decir yo qué cosas. Y tela marinera, ¿eh? Tela marinera. Pero eran todos unidos, estaban siempre unidos, era un grupo muy unido. No como ahora, que es un grupo por un lado, no. Era otra historia. Por eso yo digo que hemos hablado con todos los Hashmalin, sabemos cómo son los militares tejetianos y no tiene nada que ver con Zik, es que no tiene nada que ver. O sea, los militares, aparte de ser personas cultas y veías que eran hombres, o sea, notabas que eran hombres y guerreros, no tiene nada que ver a Zik, es que no tiene nada que ver. Nada que ver. También se fastidiaba mucho uno a otro, recuerdo, de broma, hacían bromas De broma. No, entre, alguien entre dice que es ellos. la marinera, no, es una expresión española, tela marinera, que hay mucho que cortar. No sé, hay mucho que cortar, una expresión que se utiliza en España. Vamos a la playa. Vamos a la playa, sí. Que Miguel va muchas veces a Montserrat, solo a acampar ahí, en Montserrat. A tener contactos y va muchas veces ahí al Monte Perdido, y como a canalizar y cosas de esto. Sí. ¿Qué preguntas más hay que podríamos responder para aclarar algunas dudas más sobre cómo fue nuestra amistad, nuestro contacto, la psicología de ellas? ¿Ok? ¿Qué más? Porque No, esto va a ser... lo que podemos decir es que la gente que no las humanice. O sea, ellas utilizan el lenguaje para tener un contacto con nosotros, pero que la gente lo que está haciendo es humanizarlas. Y entonces no entienden, claro, como humanizas, no entiendes el comportamiento que puedan tener ellas. Y ese comportamiento que puedan tener ellas lo estamos viendo reflejado en según qué contextos que la gente no entiende y la lían, porque no entienden el contexto. No son humanas. Su estructura cerebral es totalmente distinta. Dime, Gosha. Y además, también recordar que esto es contacto online.
no estamos viendo su lenguaje corporal, su cara, Nada, nada, ni ellos nuestra. Es aún, nada. añade aún más el nivel de dificultad para llegar a una amistad muy armoniosa. Y a pesar de esto, teníamos esta amistad muy armoniosa. ¿Cuántas veces la gente dice que, bueno, esto online no funciona porque no se puede ver y apreciar los gestos, los ojos, todo esto? Pero a pesar de todo esto, sí que podíamos realmente llegar a un nivel de amistad y entendimiento mutuo increíble. Claro, eso es lo que tiene que entender la gente. O sea, empiezas a escribir y puedes hacer una mala interpretación, porque todo depende del tono con que lo leas. Sí, Claro, sí. ya. Sí, sí, si les tendríamos al frente, aún yo creo que esto nos cementaría muchísimo más aún Claro. este entendimiento. A veces nos veían, yo a veces, pocas veces ponía el vídeo y ellas me pudieron ver, pero no me gustó mucho, honestamente, Ah, sí, bueno, habíamos colocado vídeo, pero no era lo mismo, no era lo mismo, no. porque no me sentí como raro, porque me sentía como presionada es que ya me acostumbré tanto a escribir. Y cuando Teclado. escribo también puedo pensar qué decir bien, ¿no? Pero a veces cuando estás ya con la cara y alguien te está viendo, tú sin ver a esta otra persona, yo estaba como sintiendo presión. Alguien me está viendo que yo no sé dónde está, ¿Y tú te acuerdas una vez cuando hablábamos con ellas por voz? por vos. Pero claro, es que, claro, ya al final yo dije, yo por voz ya no. ¿Por qué? Porque es que pierdes toda la conversación. O sea, est pierde la conversación, no tiene sentido porque escribes una cosa y ya no ya. Yo dije que por voz ya no, que todo era por escrito. Me Y acuerdo también a perfectamente. ellas no siempre les gustaba que entremos en voz, a No veces le porque gustaba. algunas, porque como Nashara creo que decía que no se siente en la igualdad, que Exactamente. ella siempre quería que haya una igualdad de condiciones para dos partes. Mm, pero sí, pero muchas veces sí que hablamos por audio, muchas Sí. veces. Pero ya estaba acostumbrada Bueno, a ojo, por escribir. audio en una dirección, nosotros por audio con ellas, Claro. y ellas escribiendo. Pero escucharlas en voz, bueno, mayormente era DK, Dok-Kalel y Ayaski. Sí. ¿Vieron alguna vez algún varón taijeteano? No, no cara a cara, que yo sepa. Sí, que hemos visto una persona así físicamente. De hecho, voy a decir una cosa, un detalle. ¡Ay! Un momento, Estoy leyendo. un momento. Going on. Saludos a todos. Ah, que traes a Bongo. No, Ah, tengo que sacarle pronto. a Voy ver. a decir un detalle. Cuando se dice que exigíamos cosas, voy a decir una situación donde de verdad exigí algo. Voy a admitir una situación donde sí exigí una cosa. Y esto era con el step down. ¿Qué exigí? Que se aclare quién es. Yo recuerdo que ya me entró mucha emoción de... Yo sentía que había como algún juego mental aquí que está pasando, no me sentí cómoda con la situación, con el step down, porque no había mucha claridad de nada, de quién es esta persona. Entonces, yo no sabía, ¿estamos como montándonos películas aquí o qué ocurre? Yo exigí de esta persona un poco más claridad. Hasta lloré, ¿tú recuerdas? Que lloré, ¿De qué lloré, persona? step down, Ah, sí, step sí, down. sí. Sí, 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 Step Down, sí. Step Down es una persona que baja aquí a la tierra. Sí, 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 De me la acuerdo, me persona acuerdo. que hemos visto físicamente. Sí. Esta persona sí que exigí en algún punto
que me diga quién es, porque sentí como mucho agobio mental, que sentía que aquí hay algo que no se nos dice, que bueno, que hay protocolos, da igual, hay que respetar, vale, ok. Pero me llegó un momento como de agobio emocional que yo necesitaba claridad. Yo dije, ya, no juguemos. ¿Quién eres realmente? Entonces sí que exigí un poco. En este momento lloré, pero lloré porque realmente ya estaba cansada de la situación. Porque a mí no me gustan los juegos. Incluso a veces hay que respetar que hay protocolos, esto sí, pero a veces no puedes fingir que no te afecta la situación, que hay algún juego aquí. O tal vez no, es que no era el juego, simplemente que no había el permiso, no había la voluntad de esta persona a revelar más. Esto hay que respetar, claro que sí, además de protocolos. Pero yo sentía que ya quería más claridad con esa situación. Eso sí que exigí, recuerdo. Yo siempre voy a admitir, si yo exijo algo, yo voy a decir claramente lo que hay. Aquí nunca estamos fingiendo nada. Ok, ¿qué más? Estoy aquí leyendo. ¿Por qué todos los nombres de los hombres tahitianos tienen el sufijo el? No todos. Kila, Igor, que cocina. Habían otros. Hay muchos que sí que son él, ¿no? Es como, ¿qué significa Miguel, lo de él? Es Ángel, creo que es Ángel, mensajero. mensajero, sí, algo Creo, así. creo, creo, ¿eh? Sí, O él, creo que viene de arriba o algo así. Ahora no estoy seguro. sí, pero no todos. No hablaron más con esta persona step down, por aquí y por ahí. Solo esto voy a decir. Por aquí y por ahí. En español también hay muchos nombres con él. Bonguish. Eh. Dejaron, Gosha, fíjate, ¿dejaron algún código o palabra clave en caso de infiltración? Sí, teníamos, pero en este momento, como ya digo, esto ya no nos fiamos de estas cuentas. Ya nos fiamos, Ya no entonces nos fiamos ni un pelo. Y fíjate esta pregunta, Gosha. Chicos, ¿han pensado en venir a Sudamérica algún día? no, honestamente no he pensado en eso. Me llamó mucho ir a Mongolia, fui a Mongolia. No podemos simplemente salir y viajar por aquí y por ahí. Esto no es tan fácil. Y Primero hay que claro, tener, América cae en el otro lado. sí. Primero hay que tener recursos económicos para estar viajando tan lejos, Claro. por aquí, por ahí. Y también en mi caso está Bongo, la coordinación de las cosas, Bongo, todo esto, no es tan fácil. Y Robert, ¿tú por qué no podrías ir a Sudamérica? Porque No hay recursos económicos, Gosha, no vale dinero ir a América. sí, por eso Si ya no no es tan voy, fácil. si ya no voy a Barcelona, ¿cómo voy a ir a América? O sea, Sí. Ok, vamos a acabar ya, porque sí, no veo muchas vamos a preguntas acabar, sobre vamos a acabar. psicología vegetariana. Pues muchas gracias, chicos. No, dice que él era el dios creador para los cananeos. Él. No, pero nosotros creo que explicamos lo que significaba el él en alguno de los vídeos. Gosha, para finalizar, ¿alguna cosa más? ¿Dónde te pueden encontrar la gente? ¿En qué redes sociales? En la Venga. agencia Cósmica, esto es canal español, Cosmic Agency, canal inglés, y después Space Academy Sector Tierra, que ya me tengo que poner, pero esto me llevará un poco de tiempo. Space Academy Sector Tierra, donde vuelvo a contar muchas cosas desde el inicio
que de hecho siempre era mi idea para apoyo, para Mari, sin contacto, da igual, pero Yo ir también lo estoy haciendo, siendo Estoy esta haciendo. otra plataforma para la información tarjeteana que se expanda su información. Bueno, seguiré haciéndolo, pero poco a poco. También nuestra página web, svaru.org, donde están todos los transcritos gratuitamente en la página web, donde podéis ver toda la información de todos estos años. ¿Qué, Robert? No, que Svaru, a ti se te corta, a mí no se me corta. Sí, Aquí. svaru.org. Y últimas palabras, mantener paz entre vosotros. Lo que dije en mi publicación, que ahora es muy triste, de verdad, que se ha conseguido esta división de la comunidad, pero vamos a tener que mantenernos todos en paz sin insultar uno a otro, que por favor manteneros respetuosos, que no hace falta ni llamar a nadie, palabras feas, comentarios feos. Se puede estar no de acuerdo con alguien, pero siempre con respeto. Esto es la clave aquí, ¿vale? Cómo nos mantenemos ahora frente de esta situación todos y cómo seguimos adelante sin caer en frecuencias bajas de rabia, de odio, ningún odio entre vosotros mismos, ninguna rabia, ningunos insultos, nada feo. ¿Ok? Porque se puede estar no de acuerdo, pero siempre en el nivel con la frecuencia positiva y alta, porque es imposible no estar de acuerdo siempre con algo, pero es imposible estar siempre de acuerdo en todo, pero siempre nuestra reacción y cómo nos llevamos entre todos, manteneros en paz, ¿ok? Entre vosotros mismos. Y, ¿sí? No, dime. ¿Qué digo, Shadi? ¿Van a seguir subiendo transcritos nuevos? Claro que Hombre, sí. a mí me Claro. quedan subir cosas de Atena todavía. Quedan cosas porque yo siempre decía que me quedan muchas cosas y esto voy a seguir subiendo porque es mi tarea, autoimpuesta, es autoimpuesta. Es mi tarea de compartir todo. Claro que no va a ser nada actual, ninguna noticias, pero es algo que a mí resulta súper interesante aún, muchas cosas. Algunas conversaciones con Yasji, aún quedan episodios de vida interestelar, de naves y todo esto sigue siendo muy, muy válido y esto tenéis que tener, que quede ahí en los archivos humanos para siempre. Y entonces esto, respeto, paz, ok, no os insultéis y entre vosotros quedar siempre este respeto hacia otra persona, incluso si no hay acuerdo. Y vamos a saber segurísimo pronto o más tarde cómo sigue todo esto adelante. Pero nosotros no vamos a rendirnos, no vamos a ningún lado. Si me veis un poco desconectada, bueno, porque quiero disfrutar un poco del verano, que aquí es muy corto. Quiero refrescar y recargar mi mente, mis emociones, porque todo esto es súper, súper agobiante y difícil. Pero lo vamos superando y vamos adelante con las tareas que se presentan. ¿Ok? Que hay muchas tareas que hay que seguir realizando. ¿Y tú, Robert? Últimas No, palabras. lo mismo, que la gente no se pelee y mira, que cada uno haga su vida y ya está, sin meterse con los demás. Nada más. Integrarlo todo y seguir para adelante. Es que es lo único que queda, ¿no? Seguir adelante. Hombre, Borbón, muchas gracias. Un fuerte abrazo a ti y a toda la gente de España. Bien, entonces, ya para finalizar, ya me despido yo. Gracias a todos, a toda la gente que ha participado, gracias a toda la gente que nos está dando su apoyo y que nosotros vamos a seguir adelante, chicos, vamos a seguir adelante. Le pese a quien le pese. Pues nada más, feliz fin de semana, bueno, feliz domingo y nos vemos mañana. Gosha, ¿cuándo te va a ver el público a ti? ¿Mañana también? Bueno, vas a subir este No. directo, ¿no?
voy a subir este vídeo. Voy después a hacer este vídeo de diferentes anécdotas con las conversaciones que hemos tocado hoy, pero voy a enseñar las conversaciones. Y quiero subir también el directo, voy a hacer un directo sobre Mongolia. Compartiré Así. algunas cositas sobre Mongolia, porque esto fue realmente algo súper interesante. Y seguimos. Pues nada No. más, chicos. A ver, que no veo la cámara. No veo la cámara. Muchas gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo. No sé si voy a hacer directo hoy en el canal Revelación Cósmica y Mías Estelares porque es súper tarde y tengo un hambre. Aquí son las 10:30 de la noche y llevo todo el día despierto. Pues nada más, un fuerte abrazo. Gracias a la gente que ha participado, colaborado y a toda la gente que está dejando sus preguntas en la caja de comentarios y dejando sus likes y compartiendo el directo. Y animo a la gente que se suscriban al canal Space Academy Sector Tierra porque van a ver cómo es el inicio de toda esta divulgación y entenderlo todo. Muy importante, ¿sabéis por qué? Porque la información viene escalonada. Viene escalonada. Y toda la gente que está viendo los vídeos de otras personas, claro, es que pierde el contexto porque la información viene escalonada. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, porque esto es lo que intento hacer en Space Academy Sector Tierra, como ir otra vez, coordinarlo todo bien desde el inicio, porque al inicio, cuando empezamos a hacer todo esto, nosotros no sabíamos qué más va a venir, qué información más va a venir. Nos apoyamos en ellas para saber qué más, de qué temas hablar, porque fuimos muy verdes en todo. Y ellas tampoco querían guiarnos mucho porque decían que no quieren imponer. Entonces, nosotros no queríamos imponer, ellas no querían imponer, pero teníamos que seguir adelante con el trabajo. Entonces, ahora, por ejemplo, que tengo toda la información de 7 años, puedo elegir, ok, esto sí, esto es siguiente, esto es siguiente, esto es siguiente. Pero antes estábamos un poco en oscuridad con todo esto, solamente como intentando paso por paso compartir las conversaciones, pero no había, bueno, yo intenté en mi canal, porque ponía chats con Svaru 1, chats con Svaru 2, con chats Svaru 3. Intentaba siempre poner orden a las cosas, pero creo que con Space Academy esto va a ser aún más organizado y más escalonado. Perfecto. Pues nada, vamos a finalizar ya, ¿no, Gosha? Así es. Un fuerte abrazo, chicos, a disfrutar, que la vida son 2 días y que seguimos en contacto. Un fuerte abrazo y hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, 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 chao.